Buenas tardes, noches, días a todos. Otro viernes más con el Star Citizen Live. Y bueno, como novedades así interesantes, así rápidas del mundo del espacio, ayer salió el juego de Star Wars y lo estuve jugando. Y bueno, no está mal del todo de momento. Podéis chequear ahí en los vídeos si queréis. Y, y nada, parece que ha habido también cambios en el roadmap, así que después del Star Citizen Live lo vamos a comentar. Saludos Roy Rogers, saludos Railker, saludos RV, saludos Hardlord y dentro asunto. Hi, everybody. Welcome to Star Citizen Live Mission Theory. I'm your host, Jared Huckabee, and joining us on the show this week is lead designer from our mission feature team here in Winslow, United Kingdom, Mr. Luke Presley. Luke, how you doing? Hi, I'm fine. Está comentando aquí que está el señor Luke Presley, que es bueno, uno de los directores de diseño aquí de las misiones y tal. Y bueno, pues esta misión, este Star Citizen Live se llama Teoría de Misión. Wilmslow. O Teoría de las Am I Misiones, ¿no? saying it Wilmslow? Very wrong. Que es What- how- en what- Winslow, You en say Reino Unido. Wimslow. I say Winslow se pronuncia. Will. Me cago en todo. Están ahí peleándose por pronunciar y me están volviendo loco. Se llama Wilmslow. Wilm. I'm missing the L, is what you're saying. The tongue bit. I'm saying Will, I'm saying Wim, and you're supposed to be Wilm. Yeah. Anyway, sorry, Alright. that bothered me every interview we've had, but I should have told you outside of live, right? Dice que eso le toca las pelotas cada entrevista que me hace, pero supongo que debería haberte dicho eso fuera de la entrevista. Questions. I've been here a month now, and you're like just waiting. This is our last show before CitizenCon. So here in Wilmslow, United Kingdom, we are taking questions from the community today about missions, mission features, mission gameplay in the persistent universe. You can submit your questions live in one of two places, either on Spectrum, our communication platform available on robertspaceindustries.com, or on Twitch. We are broadcasting live. If you're watching this later on YouTube. Puedes enviar las preguntas a Twitch, a Spectrum, tal, lo típico, ¿no? Que ya sabéis que podéis enviar ahí preguntas. Hostia, vaya hostia, le he metido al micro, tío, que casi lo arranco. Thanks. But you can't participate. Sorry. All right, we also put up a thread earlier this week to start collecting questions ahead of time while the new questions come in throughout the day. So we're going to start with some of those. Those questions also got voted up to see which ones people wanted us to address most. Right off the bat, let's just jump into it. We only got an hour here. Current missions tend to require flying all over the star system, which, while good for keeping people moving and testing, can fatigue the player with long quantum travel durations. What's the philosophy behind having players traveling all over the place for more missions instead of having like a group of missions that keep you within a single planetary system? Bueno, aquí yo creo que ya se le fue. Básicamente dice que hay misiones que todo el rato... las misiones que hay ahora básicamente te exigen utilizar el Quantum Travel, ¿no? En muchas de ellas. Hay demasiadas misiones con Quantum Travel. Entonces la pregunta va dirigida a por cuál es la filosofía que hay detrás de hacer que los jugadores estén viajando en Quantum Travel. Pues el Quantum Travel puede llegar a ser cansado o molesto, ¿no? ¿Por qué no hay misiones ya le he dicho, en el mismo sistema planetario, pero en realidad se refería imagino que se refería al mismo, a lo que es el planeta y las lunas que tiene, ¿no? Porque no hay ahí misiones más concentradas. Always nervous about philosophy. Mm-hmm. Okay, so the philosophy going forward is that we try and make enough content to fill a planetary system to keep you there for a good long while. So we're aware, travel times are a big investment and quite dangerous sometimes as well. So what we're going to do is I take like Crusader, right? It's the first planetary system we built, and I'm sure everyone will be able to see that it's a lot more dense with content than the other planets. We want to
Bueno, pues me estoy equivocando yo y parece que sí que le llaman sistema planetario. Ellos sí que le llaman sistema planetario a Crusader. O sea, me estoy volviendo loco. Que alguien del chat me diga si me estoy volviendo yo loco o no. Porque un sistema planetario es un sistema solar también, ¿no? O sistema solar es una cosa y sistema planetario es otra. Dios mío, me acaba de explotar la cabeza. Get the other planets up to the kind of same parity with Crusader, and beyond, obviously. But And just for folks who maybe haven't been with the project since 2.0, Crusader, we're talking about the space around Crusader, the space, not the planet, which is the still planet coming. and its 3 moons. Yeah. You'll notice there are like space stations in there that don't exist elsewhere. They are kind of legacy things, these one-off builds that I'm sure we'll get to later, like how we're going to have abandoned rest stops and things like that. So we'll soon be making huge leaps forward in the content and the locations that we can add to the other systems. I did take a quick look at the kind of ratios of local, let's call them local missions versus ones where you go to another planet. And if this question is coming from someone who plays a lot of the main content in the game, which is obviously delivery missions and bounty missions. Delivery missions do... No, básicamente está diciendo que claro, que de momento hay cantidad de cosas que no están en Crusader, ¿no? Que empezará con el sistema Crusader. Entonces que bueno, que la idea es que empezaran a haber estaciones alrededor y tal. Y pues una vez que empezaron a hacer estas estaciones y empezaron a crear ese contenido, pues el poder trasladar esos elementos que habían creado a otros lugares. Y dice, ahora está empezando a hablar sobre el tema de que, claro, de lo que es... para alguien que juega el contenido principal ahora mismo, pues son las misiones que hay, no se refiere a las misiones que hay, no hay otra cosa. tend to send you, here, there, and everywhere. But within Crusader, you'll see that there's like Ling, this family company who only do deliveries within Crusader. Okay. You can imagine we'll be making those organisations that live local to the planets, and also there are plenty of Covlex missions that are just within that location as well, and FTL and when it comes to bounty missions, the majority of bounty missions do take place in one location. There is a specific company called Northrock that sends you across the system, and they pay more, but maybe not enough for the distances, because obviously we don't dynamically generate the or calculate the rewards. Está hablando así un poco, en general está diciendo de que claro, de que ahora mismo tú en Crusader, lo que estaba comentando, pues hay como una especie de familias de empresas que son las que hacen las misiones, que tenemos cantidad de misiones que están relacionadas con Covalex o misiones que no tienes por qué salir de lo que llaman ellos sistema planetario. Vamos a intentar entender el sistema planetario, lo que es el planeta y sus lunas, porque es lo que ellos están refiriendo. ¿Okay? Entonces, a eso se refería también con luego poder trasladar ese tipo de experiencias al resto de partes del universo. Entonces, sí también está hablando de que hay una compañía, por ejemplo, que se llama North Security, que es la que proporciona la mayoría de las misiones de cazarrecompensas y que suelen estar localizadas en un sitio, pero que también hay misiones en las que te manda a viajar fuera. Y lo que pasa, y está describiendo, simplemente comentando, que claro, que las recompensas que se dan son algo más elevadas, pero que no se corresponde a la distancia, pues no tienen un sistema dinámico que modifique o que calcule el precio que deba de tener debido a la distancia, tiempo, etc. Just based on distance. So, yeah, going forward, we are going to be making sure that there is a lot more content, or enough content to keep you interested there. The only other things that really try and move you around are the mission giver invites, and those, because they're like special enough, we hope, missions that you may be tempted to make the journey. Right. You said we... Claro, está hablando de que se van a centrar más en hacer contenido sin que tengas que utilizar grandes distancias, pero también van a hacer, o sea, se centrarán en el futuro, en tratar de tener ese contenido, ¿no? Para que los jugadores lo puedan utilizar, pero también
que a la hora de haber grandes distancias que recorrer, pues habrá algunos personajes o algunos daedores de misiones, misioneros. Bueno, alguna gente de misiones, ¿no? Que eh, lo que sí que puede que las misiones tengan ese interés necesario para que el jugador se plantee pues para que el jugador se plantee el hecho de que se siente atentado, ¿no? De hacer ese viaje, que le merezca la pena por la curiosidad de la misión. We don't factor the rewards in based on the distance yet. Does that mean that that's something we're considering? Yeah. It would have to be Tony that would elaborate on this. Right. But yeah, there's his like the dynamic mission system, the economy-driven thing. Yeah, it's a Me están diciendo de que, por cierto, el tema de Tony, que hay algo puesto ahí por el tema de la economía en el, en el, en el schedule, programación, briefing de la CitizenCon. Hay puesto un tema de la economía, que están hablando de ese mismo Tony, y dice que precisamente él pregunta a Lando, entonces no tenemos establecido todavía un sistema de que mediante la distancia pues la recompensa de la misión varía. Y dice, de momento no, hay que hablar con el señor Tony, que es el que se encarga de esas gestiones de la economía. it's a good thing we should get out there probably towards the top of the show. There's the mission feature team, which designs missions and the content of missions, and then there's the economy team, or the folks who are building the. Míralo. ¿Veis lo que está haciendo? ¿Os dais cuenta de lo que está haciendo, no? O sea, él es un cabrón. Discolando es un cabrón. Porque está soltándonos ahí ¿sabes? La carnaza para avivar el pescado, tío. Está ahí ya avivando el hype como un cabrón, echando carbón a la hoguera. Porque ya está como diciendo de que... pero no dice nada el cabrón, ¿sabes? The economy of the stand Está hablando de la economía, ¿vale? system, and then of course of the Star Citizen Precision universe as a whole. And while what faces the player seems like one cohesive thing, and that's the intention, it's actually like many aspects of Star Citizen, there are multiple teams working on any given aspect. When we showcased the 890 hijack mission gameplay on IST a couple weeks ago, there were a lot of comments about the mission rewards up there, but those were fill-in numbers. Those were literally just we got to put a number in. An entire different team factors in the rewards later on down the thing. You don't need to know the reward when you're designing the mission. Yeah, it's exactly. Like that, so. We start. Está hablando un poco en general de que cuando la economía en Stanton esté ya pues más amasada, pues eso dará pie a que se pueda extender al resto del universo, ¿no? Sin resumir lo que está diciendo. Y luego también habla de que, claro, de que cuando un jugador de Star Citizen juega el videojuego, pues es como una especie de coexistencia, de conjunción de varios equipos, del trabajo de varios equipos. Entonces, a la hora de, por ejemplo, realizar misiones, las personas que realizan misiones no tienen por qué necesariamente pararse a pensar en la recompensa que darán. Aunque yo creo que algo sí que tiene que ver. O sea, vamos a ver. Dependiendo de la recompensa que vaya a dar la misión, yo supongo que también... No lo sé. Eso ya... Se pueden hacer las misiones de muchas maneras, la verdad, pero tendrán que tener un requisito, digo yo, de... Oye, necesitamos misiones de paja. O necesitamos misiones gordas. O nos faltan misiones raras. O nos faltan misiones, ¿sabes? Misiones de relleno, ¿sabes? Nos falta algo, nos falta tal, necesitamos esto. Entonces, en base ahí, imagino que también... Es decir, no te van a poner ahí una misión que sea de 1500 UEC, ¿vale? Y que de repente pues tengas que hacer un puzzle de la hostia, que tengas que, ¿sabes? Que quebrar ahí, yo qué sé, conocimientos científicos de los ancestros, Valnu, tal, y de repente pues te encuentras ahí un cubo de Big Ben, ¿sabes? No, o sea, eso no. Bueno, no he dicho nada, que igual lo acaban haciendo. Buenas, Aaron. Buena Cerro Rojo. Pues el hecho de lo que está diciendo es eso, que al final, por los comentarios que hubo sobre la misión esta de secuestro del 890,
que todas las misiones que había arriba, que ponía misión de Hammerhead, misión de la Idris, misión de no sé qué, tenían todas puestos números. Están explicando que simplemente esos eran números puestos ahí al azar y que eso todavía tendría que ser, o sea, tendría que enviarse pues a un equipo que se dedique al tema de la economía, ¿no? Y que revisen esos números, o sea, que simplemente están puestos al azar. With like a kind of difficulty. We're aiming for it to be this difficult, and therefore maybe shared between this many players, and then we'll give the economy team that kind of information. But they have a very, very difficult job to do because. Claro, dice que ellos, pues mira, ellos al hacer las misiones lo que realizan es piensan en el tipo de dificultad, los jugadores necesarios para realizar la misión. Luego pues dan ese tipo de información, se lo pasan al equipo que se dedica a gestionar el tema de la economía. Y dice que además tienen un trabajo muy complicado que hacer. We throw in so many of these missions, and we give them this vague kind of, we think it's this hard, but really it only comes to feedback from the backers playing it. That like this isn't paying enough, and so they'll go and take another look at those. I mean, that is literally one of the great. Claro, y luego dice que cuando hacen misiones, que a veces pues como que se pueden equivocar a la hora de decir la dificultad o demás, ¿no? Y que al final también tienen que estar pendientes del feedback de la comunidad, cuando dicen, bueno, pues si hay una misión que por ejemplo no está pagando lo suficiente, pues se lo comunican y lo tratan de arreglar, ¿no? Ese precio. Greatest virtues of running a live environment in the middle of our alpha, in our middle of our development, is that we don't have to have those answers right away. We can put it in the hands of our backers and watch what they do with it. Yeah. Watch which missions they gravitate to. Watch which missions they don't gravitate to. Watch which ones they struggle with. Watch which ones they don't. And then we can adjust difficulty and rewards based on the gameplay that we're watching. I will say, though, that... Dice que claro que... Me acaba de sorprender la palabra de cómo utilizar descolando la palabra gravitate to. O sea, que creo que en español sería sentirse atraído hacia. Toda la pinta, ¿no? Porque lo de gravitar, nosotros no gravitamos hacia las cosas, ¿no? pero claro, se refiere a que gracias al que estamos en un alfa, los jugadores podemos proporcionar información en el sentido de por qué misiones nos somos atraídos, por cuáles no somos atraídos, cuáles somos capaces de completar, cuáles no. Entonces, en base a todo eso y a los comentarios de la gente en general, al estar en un entorno vivo, como en un entorno de creación vivo, como es este alfa de Star Citizen, pues pueden ir ajustando sobre la marcha y no necesitan ellos pensar tanto en eso, ¿no? Sino son los propios jugadores los que hacemos ese trabajo. Again, because we're so some of our systems are so early on. They're they'll have to change the number for every mission individually. We aren't at the point yet. This is why we need Tony's system to come along and make this so much more easy for them and us. We're also exploring different ways of defining difficulty, because that's very difficult to do. So, for instance, AI made a change a while ago that made AI much better at ship AI, at being able to shoot with fixed weapons. So suddenly, the I forget which ship it was, one of the 300 series. Suddenly, that which was like an easy ship became harder to kill because it was so quick and so accurate than Cutlass. And we say Cutlass, that must be, we'll say that's medium because it's big and it's got two sets, people shooting from it. And it just isn't the case anymore. And that's dynamic, that changed. Está hablando de la situación en la que viven ahora mismo a la hora de regular misiones, de que efectivamente se produjeron unos cambios en la inteligencia artificial de las naves, y concretamente en el caso de la 300, que claro, la 300 se supone que debería ser una nave relativamente fácil de abatir, pero que con los cambios se volvió más precisa en el apuntado y más ágil. Entonces que de repente se convirtió más
en algo más bestia que una Cutlass que había en ese momento, porque la Cutlass pues no le daba ni un pato mareado. Entonces, claro, dice que están en un estado del juego en que las cosas cambian hasta ese punto. Entonces eso para ajustar las misiones pues supone es un asunto, ¿no? Right underneath us. So we're in talks now. How do we set up maybe have one computer there sat making these things just fight like Deadliest Warrior style, like 1,000 times, and tell us like dynamically, like every now and again, every release, what is actually a difficult ship. Yeah, it's one of the everlasting joys and pains of Star Citizen to watch how a change here has a knock-on effect there, and a knock-on effect there, and a knock-on effect there. And when you're building a giant, quite frankly, a microcosm here, a little miniature universe with all of these interdependencies, you try to anticipate as many as you can, and then there's always something that kind of surprises you. Goes, oh, that really does have a knock-on effect here and a knock-on effect there. And it's always cool to watch that. Dice que cabrón el Discolando, el otro no creo que le parezca tan cool. Dice que le parece genial el hecho de que, claro, de que en Star Citizen la gente pues tenga que tener anticipación a la hora de programar, diseñar el juego y desarrollar el macrocosmos de Star Citizen. Entonces, que dice que a veces, a pesar de todo eso, pues no se puede prever ciertas cosas que sucedan, que tengan un efecto dominó, ¿no? en otras piezas de programación de Star Citizen, ¿no? De Star Citizen. Y que cuando eso pasa, que no es esperado, pues es algo divertido de ver para Discolando, pero no creo que sea nada divertido para mirar la cara que puso. Watch that be exposed. La sonrisa de medio de la... No sé yo, no creo... A ver, son cosas que pasan, ¿no? Y es interesante, pero tiene que ser una putada. Tiene que ser una putada que de repente estés programando algo y por algo que ha hecho otro tío que tú tienes que usar por narices y tal, vaya mal y se te joda a ti todo y te pases, imaginaros como, yo qué sé, como una tarde entera revisando eso sin saber por qué es hasta que el tipo diga, no, es que la cagada era mía y tal, ya está resuelto. Imaginaros el caso, puede ser bestial, vamos. Things go on. We had a follow-up question in the chat. Would it be possible to display distance on the mission before we accept it? Yeah, I mean these missions are kind of... Una pregunta interesante y es, ahora mismo, para nosotros poder aceptar misiones, bueno, pues tenemos que ir al Movilas y nos dirigimos al Movilas y pillamos una. Pero a la hora de ver la descripción de la misión, el problema es que no se nos muestra la distancia. Muchas veces tenemos que pillar la misión y decir, buah, es que se ha quedado a tomar por culo. También, hombre, si tenemos un poco de vista, podemos ver a qué lugar nos manda, ¿no? ¿Qué lugar nos manda? Aunque hay alguna que otra que no te pone el lugar. Sobre todo, alguna misión de cazarrecompensas, las de Bounty Hunter, yo creo que no ponen el lugar. Entonces, sería interesante que ya, pues directamente, una de las descripciones fuese la distancia, ¿no? La que está. Calculated before you accept them. So it's possible to do that. Now, I would argue that distance is not always actually useful. There are far too many zeros on these things for you to, figure out or to use that yourself. So I would say time might be better. But if we just did like as the crow flies time, that's so misleading. Right. It would take you through a sun or whatever. And what we'd really want to do is tie it into the quantum travel system. So we would see where you are and figure out how long it would take you to get there. Now, and I guess the question is then, is that the time in your specific ship or the time of the slave? Claro, está hablando de que la distancia en algunas misiones no tendría muchos espacios vacíos, no sería realmente algo preciso la distancia. Que están pensando en algo como poner tiempo, pero claro, lo del tiempo es algo complicado y que están mirando la posibilidad de trabajar en un sistema de quantum travel que mediante tu posición pues te dé un tiempo estimado, ¿no? De cuánto tiempo vas a tardar. Pero claro,
el tiempo que vas a tardar tiene que ver con tu nave o cómo es. A ver. Lowest member of your party, if you were to link, or do we just take an average An average of speeds? how often you're going to get. Claro, o tienes que tener una velocidad media, o imagínate que además en vez de estar volando tú solo, pues te linkas con... Imaginaros que vais en una Carrack que saldrá en breves, pero saltáis con una Aurora linkada. Pues vuestra velocidad de salto será basurilla. Buena, Mackie Manson. Get interdicted on that route. Could be Well, faster. yeah, could be- I definitely wouldn't take that necessarily into account. But yeah, like the speed that your ship can do Mhm. this. Like, do we just take an average speed and let players eventually get to a feel of that? Gotcha. Round. Claro, pero yo lo que no entiendo es por qué no me cojones. O sea, dice, la distancia no siempre es, ¿no, tío? La distancia es, en algunas misiones no las podrás poner, en otras sí, en otras no. Pero tiene que dar por lo menos una distancia aproximada. O sea, tiene que darla. O sea, no. Porque está diciendo de que no, es que nosotros queremos dar el tiempo y tal. Oye, tío, cada uno tiene su nave, cada uno la usa. Cada uno sabrá calcular más o menos el tiempo de. O sea, yo sé el tiempo que me lleva aquí viajar de aquí a Madrid en un Panda y en un Mercedes, tío. O sea, yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, más o menos es algo que tal. Pero claro, si me dicen que yo tengo que ir a pillar una barra de pan a Madrid, pues no voy, ¿sabes? Pero si me dicen que tengo que ir a pillar 2.000 pavos, pues igual sí voy. Ese es el rollo. Entonces, yo creo que eh, al final, es que ahora yo estoy pensando ya no solo en el tema de las misiones que hay ahora, al nivel Stanton, sino cuando haya 81 sistemas planetarios, ¿qué pasa ahí entonces? O sea, tienen que poner por lo menos una ubicación, alguna referencia o... Es que si no, o sea, igual hay misiones que son a lo largo de todo el universo, que estaría guapísimo, ¿no? Imagino que las misiones de Bounty Hunter de jugadores, pues probablemente sean a través de todo el universo y sean chulísimas. Sean chulísimas. Pero bueno, que es un tema interesante y que la verdad es que un tema interesante, más que interesante, es algo necesario para ver cómo queda, ¿no? Porque si al final nosotros vamos a estar adquiriendo misión y rechazando, igual en un punto dado, si rechazamos misiones, nos puede contar como reputación negativa, no lo sé, que es otra cosa que también hay que valorar, ¿no? ¿Y cómo va a contar la reputación si tú aceptas una misión, ok? Y si tú la rechazas, se considera como contrato cancelado, entonces te podría afectar negativamente. Son cosas que hay que valorar mucho. Lots of suggestions in the chat right now. All right, now this one we just talked about how the economy is a different team here. What can you tell us about the economy generated missions that are currently listed on the 3.9 roadmap? Is that one of those we should talk to Tony? That Tony could make an entire feature out of that, and I think he should. Like, I would not do it justice. Okay. Vale, que nos hable sobre las misiones generadas por la economía y tal. Las misiones que se generan dinámicamente vía economía, pues imaginaros, si en un lugar falta determinado material, imaginaros por ejemplo, en Greenhouse, ¿no? Pues en Greenhouse empiezan a comprar muchísimos medpen y se agotan todos, pues necesitan medical supplies, pues que se genera una misión que pida medical supplies, ¿no? Entonces está diciendo aquí directamente que mejor que lo hable Tony, que podría hacer toda una movida del asunto, y que mejor que lo hable él, que no va a hablar de ese tema aquí. We'll see what we can do about that. O sea que esa es una de las cosas que probablemente vayan a hablar en la conferencia de la CitizenCon. Joder, macho, siempre se escapa algo, Are there any plans on creating more missions like the Gundo Kovalex PI mission? That is a big favorite, by the way. Oh, it's our favorite. Like, the complexity and the story and how we've taken. Si vamos a tener alguna misión más, o hay planes para hacer alguna misión más del tipo de la misión de Kovalex, la de PA Wanted, ¿vale? Que si no la habéis hecho nunca, recomendadísima. Dice que es su misión, la misión favorita de ellos también. Que bueno, que la forma, pues eso, de que tengas que buscar ahí los displays y todo el rollo y la historia que hay detrás. Al final, prácticamente en su momento,
no sé qué sería antes en este caso, si el huevo o la gallina, ¿no? No sé si sería antes Covalex o la misión, porque es una misión que lleva con nosotros desde que tenemos por Olisar, ¿no? Prácticamente. Tenemos por Olisar, ha sido así, porque ha sido, al principio, si no recuerdo mal, eran por Olisar, Carea, Grimhex, por Olisar, Carea, Grimhex, Crayastro y Covalex. Eso era lo que teníamos al principio. Y satélites. Satélites también teníamos, sí. Teníamos un par de satélites. Y no había nada más. No había ni planetas ni hostias. That one simple story and try to make arcs within it. Like, obviously there are a lot of they're expensive to make, as it were, time and such, and also like crafting that kind of story. Obviously, I'd say that's our first attempt at it, and we're going to get deeper and deeper. But yeah, we're all desperate to work on ones like that. The introduction now of the or soon to be of abandoned rest stops. Mm-hmm. So Kovalex Gundo is supposed to be a kind of cargo depot that blew up, and it was crafted by designers and such. Doesn't bear any real resemblance. Like, it doesn't look functional. So we're taking the rest stops, and the abandoned ones have not only the bit that players can walk around, but they have a workers area, huge, and lower decks. Mm-hmm. So you can imagine an abandoned one of those that you get to like walk or EVA or whatever around, will provide us with so much scope to do a huge investigation mission with so many arcing stories and the building block system that we have. I think we've talked about it before, but Yeah. like having like kind of an email. Bueno, está hablando básicamente que Covalex lo tiene. No lo ha dicho así, pero yo creo que Covalex igual tiene sus días contados. Básicamente la misión, no lo sé, pero bueno. Básicamente que la misión de PI Wanted y todo eso, que uno de los problemas que tiene es que es una misión cara de hacer, y lo que decía yo del huevo o la gallina, que no va del todo desencaminado, porque claro, dicen que efectivamente la estación de Covalex fue diseñada a mano, claro. Entonces, a diferencia de las rest stop que hay ahora, que se supone que Covalex es, como ya sabéis todos, si habéis hecho la misión de PI Wanted, es una estación de carga, una estación de una rest stop de carga y tal, que reventó. Y claro, que no es funcional como son las nuevas que están haciendo. Entonces, las nuevas que tienen hechas, las que están ahí puestas para el roam y tal, que son las abandonadas, las derelict. Pues claro, que ese tipo de estaciones que son pues será la hostia, y la cantidad de posibilidades que tiene de hacer de misiones, de misiones y misiones que se entrelazan y movidas que se entrelacen, pues que es la hostia, ¿no? Mail system or something, so you can actually go and log on and kind of flick through the history and see if there are any bits that stand out, that'll just lead you on investigations that could be dead ends, or could be where the mission's supposed to lead you. Now, when you say expensive, we usually, that's usually seen as a money thing, but in game development, it's almost always time and resources. Time resources. Dice Discolando que cuando se refiere que es una misión cara de hacer, que es por tiempo y recursos, que no tiene que ver con dinero, pero eso es dinero. Es cara de hacer también en el otro sentido, ¿no? También está hablando ahí de incluir la posibilidad de que incluso pues una persona tenga que loguearse ahí, se pueda loguear en una consola de la estación y poder ver una misión de investigación o investigar y de repente descubrir cosas y pues, que lo lleve pues a donde le tenga que llevar, o que simplemente se acabe ahí en esa consola, ¿no? Que pueden encadenarse con otras cosas y tal. Pero bueno, que en resumidas, que se ve que sí que tienen ganas de hacer ese tipo de misiones, pero que quizás no es el momento adecuado, ¿no? Olisar y Cobbles lo mismo por rendimiento lo acaban quitando. Seguro que las estaciones nuevas pesan menos.
Yo ya no creo que sea solo por una cuestión de rendimiento Railker. Yo creo que es por una cuestión de razones de diseño. Es decir, si el día de mañana ellos quieren modificar algo, es mucho mejor que ya se adecúen las cosas al nuevo sistema. Como algo tan sencillo y tan tonto como puede ser un evento de Navidad, o un evento de Halloween, o eventos que vayan haciendo de fiestas de San Patricio o lo que sea. El hecho de poder poner un interior o un diseño que sea procedural de San Patricio para todo lo que es el verso es mucho más sencillo que de repente pues tratar de modificar por Olison. Imagínate el tiempo que tienen que perder ahí, ¿no? ¿Cuándo será el momento indicado para hacer este tipo de misiones? Pues hombre, yo creo que el momento indicado será una vez estés tan hecho. Yeah. Una vez esté el sistema tan hecho, toca poblarlo de movidas. Obviously we have to work with writers on the story, and if it includes recordings or even facial capture, Right. that means we have to do it right the first time, because otherwise, you miss one line or you decide to change the design. You can't change the design once it's been recorded, Yeah. because that means getting that one person back in to do a few lines, and that's money. But that's also then time. You have to schedule that. So, yeah. It's a much bigger investment. It's when okay, if we have. También está hablando en este caso la misión de Pacheco, ¿no? De que dice que, aunque no ha dicho Pacheco directamente, dice que hay cierto tipo de misiones pues que incluso así elaboradas de ese estilo, pues que requieren la participación de un actor y demás, de que tienes que capturar ciertos movimientos o ciertas historias o ciertos diálogos, y que claro, que si luego decides cambiar eso en el futuro, que es un problema porque tienes que volver a llamar a la persona, tienes que volver a hacer, o sea, que es una cuestión es dinero y tiempo, ¿no? This much time and this much resources can get us one PI mission, or it can get us 10 other, I'm just picking a number out of the air, but 10 other cargo missions and delivery missions and combat missions and PvP missions and stuff like that. But I'm sure that answer will be a recurring theme in here. Yeah. That yes, we could do that, and we will do that, but we have there's so much more low-hanging fruit when it comes to content that we can do. Yeah. That we will probably focus on that first. Yeah. It's a balancing act. You do a bunch of this, and then you do one of these, and then you do a bunch of this, and you do one of these. Yeah, and we get to have the fun. We get to do that one. Yeah. No, dice que básicamente que por el tiempo que tarda en hacer una misión de PA Wanted, que podrían hacer 10 misiones de recoger cajas de combate o de lo que fuera, ¿no? De misiones de las otras. Entonces que en ese sentido, pues que es mucho mejor hacer más misiones, le preguntan, ¿no? En plan te dice que no, que más bien que es una cuestión de equilibrio. Pues hacen un montón de misiones de tal y luego pues ponen una misión así rollo con historia y demás. O sea que tienen que hacer como una especie de balanceo en ese sentido, ¿no? Tiene que haber de todo. That PI mission is probably when I spend most of my time lurking in Spectrum, because if I ever show up, it kind of derails the conversation. We generally see a more accurate conversation if we just stay invisible and watch people. I see a lot of conversation about that PI mission. People seem really. It was supposed to be deeper than it was as well. We were gonna lead them off on a trail as well into space. Será bobo. Mira la cara de Discolando. Mira la cara de Discolando. Mira la cara de Discolando. Mirad la cara de Discolando. Bueno, os voy a decir lo que está haciendo. Se supone que debería haber tenido más profundidad la misión de lo que tiene, y de que deberían de haberle añadido una continuación a la misión de P.I. Wanted. Y dice Discolando que la misión de P.I. Wanted, pues que le encanta que la peña hable de eso y tal. Pero mientras dice esa movida, fijaros en la mirada de lado que le pone Discolando de la estás liando, colega. Atentos, Just pick a number out of the air, but 10 other cargo missions and delivery missions and combat missions and PvP missions and stuff like that. But I'm sure that answer will be a recurring theme in here. Yeah. That yes, we could do that, and we will do that, but we have. Bueno, aquí está hablando de lo que sí, que harán eso, del tema de que sí, harán muchas misiones, pero de relleno, pero también harán misiones gordas, ¿no?
there's so much more like low hanging fruit when it comes to content that we can do. Yeah. That we will probably focus on that first. Yeah. It's a balancing act. You do El a bunch of this, balanceo y and tal. then you do a bunch of this, and you do one Yeah, of these. and we get to have the fun. We Yeah. get to do that one. Yeah. Now that PI mission is Ahora probably empieza. when I spend most of my time lurking in Spectrum, because if I ever like show up, it kind of derails the conversation. Dice que la misión de PI es una de las que más pasa tiempo mirando en Spectrum a ver de qué la gente dice, que la gente habla, que hay mucha conversación acerca de acerca de la misión de PI. Mira, ahí está. We're gonna lead them off on a trail as well into space. So sometime in the future you'll probably see that. ¿Habéis visto cómo estaba así como mirando así en plan de mira para la cámara, tío, que estás en directo, capullo? Joder, tío, mira para la cámara, coño. Qué personaje, por favor. Es que no tienen remedio, tío. No tienen remedio, la madre que los parió, tío. No tienen puto remedio, tío. El disco Lando se parte ya. Ay, Dios. Follow-up from the chat. Would you consider creating a procedurally generated system that would dynamically spawn variations in clues? Yes, in fact, it's absolutely necessary for investigation missions. We can't handcraft every single one. What we tend to do is take a location and then mark it up for several missions. Like mark it up. I don't know how to. Le están preguntando básicamente ahora de. Le están preguntando si van a tener algún sistema que proporcione objetos o bueno pistas dinámicas, ¿no? Para las misiones de investigación y demás. Y dicen que sí, que absolutamente sí. Que no pueden permitirse el el hacer gran cantidad de misiones de investigación sin que eso exista, ¿no? O sea que sí que es la idea. Explain that there are things hidden that you will not see where things may spawn, or like take a cave. A cave is actually full of dead bodies, and we pick which one we want, and we dress it, so some dressing can spawn around it, like a flare or something like that. It's obviously also full of navigation zones and spawn points, and for AI to fight against, that kind of thing. So like all these locations tend to be these ecosystems that various missions happen in. I'm imagining having to QA an investigation mission with procedurally generated clues, though, because then you have to like, do the clues actually get you to where you need to go, or did you not get to where you like? If you don't get to where you need to go in the QA, is it because the clues were bad and they were generated poorly, or is it because you failed to figure it out, or is it because it's one of them is just broken? Like Claro, está Discord diciendo de que sería la hostia que precisamente las pistas de las misiones fuesen proceduralmente creadas, porque de esa forma tú tendrías que realmente fijarte en las pistas para saber dónde están las localizaciones, porque si no encuentras puede ser que haya sido proceduralmente mal generada la pista quizás, o que de repente no lo hayas tú descubierto bien, ¿no? No hayas tú descubierto bien lo que tienes que hacer, no has mirado bien y no encuentres la misión. O efectivamente dice que la misión, dice el compañero, ¿no? El leaker máximo, que puede que simplemente sea un fallo, puede ser uno de los fallos, ¿no? De que puede estar la misión jodida. That's the trouble with, it's the difficulty with making procedurally generated content. How do you ever, like, we have seeds and that, so they can tell us which seed it was and we can go back and check it. But, they can't check every seed that could be generated. It'd be impossible. But, yeah, we plan to do that. So you can imagine that you could start, the mission could send you to an abandoned rest stop that gives you a clue that leads you to an outpost, which could be a dead end. You have to go back to the rest stop and dig a little deeper, and then you find it takes you to a UGF, and then to a derelict in space, and only then do you complete it.
Dice que puede darse el caso de una misión de que de repente pues tú llevas a una estación y en esa estación pues de repente te digan que tienes que ir a un outpost, pero justo en ese outpost no hay nada más. Y lo que tendrías que hacer sería volver a la estación para poder buscar otra pista y que esa pista te lleve a otro lado. Y que haya lugares que no tengan respuesta, pero que poco a poco, a medida que vayas mirando, pues aunque tengas que volver al lugar de origen, pues que vayas resolviendo o llevándote por caminos diversos, ¿no? A la base de las pistas que te da la misión. I'm all about it. You remember one of the very, very first conversations we ever had in 2015? I said, I So it's want your to. keys. No. But yes, it was the same Yeah. conversation. But I gave you my keys idea, and you shrugged me off. And then I said, okay, well, let's find out what happened to all the stolen. A ver, espera que voy a volver a escuchar eso. No me ha quedado claro. And that you could start, the mission could send you to an abandoned rest stop that gives you a clue that leads you to an outpost, which could be a dead end. You have to go back to the rest stop and dig a little deeper, and then you find it takes you to a UGF, and then to a derelict in space, and only then do you complete it. Yeah. Oh, I'm all about it. You remember one of the very, very first conversations we ever had in 2015? I said, So it's your keys. No. But yes, it was the same conversation. Yeah. But I gave you my keys idea, and you shrugged me off. And then I said, okay, well, let's find out. Están hablando de... Bueno, yo lo digo y ya está. O sea, están hablando de que, claro, de que una de las conversaciones que hablaban en 2015, a principios de 2015, si se acuerda de la conversación y dijo, era acerca de tus llaves y sí, era algo parecido. O sea, era también parte de esa conversación de las llaves, pero al final te di las llaves. Know what happened to all the stolen Big Benny's machines, and you guys really excelled on that one. I was very happy with that. Okay, next. Simplemente estaba hablando de lo que pasó con de la conversación que tuvieron sobre todas las Big Bennies, máquinas de Big Bennies que se habían robado. Bueno, pues toda la historia esta que había ocurrido de gente intentando pues meter las máquinas de Big Bennies en las naves, en Porolisar, en diferentes estancias, lugares. Next, from the thread here, HEV once showed a flowchart for contacting Miles and Rudo via comlink to get missions remotely without having to sit down face to face. Is this feature still planned? Yeah. We're aware. Going back to see them every single time is a bit of a chore. With what we'll be working on pretty soon, actually. But what do you? Excelled on that one. I was very happy with that. Okay, next, from the thread here, HEV once showed a flowchart for contacting Miles and Rudo via comlink to get missions remotely without having to sit down face to face. Is this feature still planned? Claro, dice que si está pensada el asunto de que podías contratar con Ruto y con Miles a través a distancia, ¿no? Pues con ellos, no tenías por qué hacerlo presencial. Dice que si este tipo de actividad mecánica, características sigue en marcha, sigue en curso. Yeah. Dice que sí. We're aware. Going back to see them every single time is a bit of a chore. With what we'll be working on pretty soon, actually, like a really deep reputation system. So it'll allow progression with organizations like Miles, individuals like Miles, Eckhart. And it may be that as you work your way through this progression and hit certain thresholds, you'll have to go back to see him. Right. So he can give you the next, almost like, well done. Pin a medal on your chest. Yeah, exactly. Like the equivalent. But also, like, if you do badly, kind of take the Yeah. pin off. Yeah. But as you build up this relationship with these guys, they won't need to kind of have you go back there as often. Yeah. Much like in the real world.
Está, está diciendo de que están diseñando mayor profundidad al tema del sistema de reputaciones de las misiones. Y una de las cosas es como, si tú haces misiones bien, es como tratar de ponerte una chapita, un pin, ¿no? Te ponen un pin por haber hecho bien la misión y tendrás que volver a hablar con la persona. En este caso, pues puede ser con Reco Bataglia, por ejemplo, ¿no? Reco Bataglia, pues hacemos unas misiones ahí de delivery, va todo bien, tal. Y pues volvemos, ¿no? Entonces, eventualmente, a medida que vayamos haciendo bien las misiones, no necesitaremos ir tan a menudo a hablar con ellos. Podremos ir haciendo las misiones, pero sin tener que hablar en contacto directo con ellos todo el rato. Pero si lo hacemos mal, también tendremos una penalización, claro está. Y dice Escolando que bueno, que es parecido al mundo real. Yeah. From the chat here, missions always pay in credits. Have you considered missions that pay in physical rewards? I'm guessing like armor, weapons, trophies. I don't know, something like that. Yeah. Si habéis pensado la posibilidad de que las misiones, aparte de créditos, que siempre dan créditos, den recompensas físicas como armaduras, trofeos, armas. There's been discussions back and forth several times on this, and seriously, recently, there will be. We really want to. It's the asset generation that is the costly part of it. And player inventory, I would imagine. Yeah. Obviously, right now, where do you get it from? Because you need someone to hand it you, really. Otherwise, you go to a delivery locker and you're like, yay, trophy. And then you put it in your persistent hab. But, it's not like decorating your home. So it's not been our focus, but it is definitely something that keeps coming up and something that we will definitely push for. Necesitan al equipo de recursos y movidas. Bueno, necesitan el tema de todo el inventario local y el poder interactuar con los objetos de esa manera, ¿no? En plan, que si te quieren que sí que han pensado en el tema de recompensas, pero que de dónde ha salido esa recompensa, cómo la has obtenido, que no queda bien si de repente pues la tienes directamente en el inventario y ya está y solo la puedes poner en tu hangar, por ejemplo. O la tienes simplemente en tu Moviglass, ¿no? Que no quedaría bien eso. O sea, que no es simplemente como decorar tu casa y ya está, ¿no? Que tiene que ser algo como que se entregue. Es lo que quieren hacer. Okay. Good. Somebody in chat was talking about you could pay in commodities, and then it would be up to you to figure out where you could sell it for the most money. It's an interesting idea. I'm just trying to imagine something like here's wheat from Planet England. What the fuck? What the fuck? Ahora empiezo a entender lo de las llaves. A ver un segundo. So it's not been our focus, but it is definitely something that keeps coming up and something that we will definitely push for. Okay. Good. Somebody in chat was talking about you could pay in commodities, and then it would be up to you to figure out where you could sell it for the most money. It's an interesting idea. Te pueden pagar en commodities y que luego averigües tú dónde puedes venderlo por más dinero, ¿no? Es una forma de pago también. ¿Te imaginas que os pagan pues en diamantes, ¿no? O cosas así. I'm just trying to imagine something like here's wheat. Dice Luis Colando, efectivamente, que está tratando de imaginar, hey, mirad, aquí tenéis hierba. From Planet England. Por el planeta Inglaterra. What are your thoughts on Aquí tenéis hierba para el planeta Inglaterra. Madre mía. specialty ship missions, like a hacking mission for the Herald, or a race against time in an M50, or a mining mission for a mining ship? I'll refer back to my previous answers. But Es que me he quedado todo loco. Me he quedado todo loco con el tema de la hierba, tío, madre mía. Thoughts on specialty ship missions, like a hacking mission for the Herald, or a race against time in an M50, or a mining mission for a mining ship? I'll refer back to my previous. Se le va la pinza al señor del pijama, qué cabrón. ¡Qué cabrón!
¡Qué perro! Bueno, la cuestión... la cuestión que están hablando es de que si va, la posibilidad de misiones que sean especializadas en plan de en la Herald o en la nave en la Prospector y esas movidas, ¿no? Que si va a haber misiones especializadas de esa índole. Previous answers, basically, we want to do them, but you can imagine that putting all that effort into a mission that only a small portion of the player Right. base can play is not right at this moment. Yeah, we could be making missions for everyone, and we are making missions for everyone. But they're definitely things we want to do. I'll give you a few for instances. Right now, we are actually making missions that are really, hopefully, by the time we're done, completable by ships that have, or teams that have a ship that can fire torpedoes, do some real damage. And in future we want to do the cargo running one time. Or a mining mission for a mining ship. De entrada está diciendo al principio que no va a hacer misiones de... O sea, que de momento... No es que no vaya a hacerlas. Dice que de momento no pueden centrar los esfuerzos en eso porque tienen que centrar en esfuerzos en lo que en el grueso de la comunidad, ¿no? Porque como que si se centran las misiones en minería, que sí, que definitivamente tienen intención de hacerlas, pero que no es el momento adecuado, que tienen que hacer otro tipo de cosas por el momento. I'll refer back to my previous answers. Basically, we want to do them, but you can imagine that putting all that effort into a mission that only a small portion of the player base can play is not right at this moment. Yeah, we could be making missions for everyone, and we are making missions for everyone. But they're definitely things we want to do. I'll give you a few for instances. Right now, we are actually making missions that are really, hopefully, by the time we're done, completable by ships that have, or teams that have a ship that can fire torpedoes, do some real damage. Vale. Buenas. Reza Sinister. ¿Cuándo la carga que en venta? Pues la carga que en venta en el 20... A partir del 23 puede que esté en venta. Ya veremos. La cosa... está diciendo de que se están centrando en hacer misiones ahora mismo que sean para una nave con una tripulación completa. Incluso poder disparar algunos torpedos y hacer verdadero daño. And in future we want to do the cargo running missions and stuff. Strangely, all that kind of hinges on the screens that we have, like the trade-in consoles, the mining consoles, and even the shop consoles, being converted into building blocks, so we have much more freedom as designers to get in there. Because right now they're flash, and we can't get involved. They're a nightmare to change. So the moment they are set up as a style, and then we're allowed to go in there, and we can't not make it pretty because it's got the style set on it. We would add like a new page to all of these, a new tab to all of these, which is like jobs. So you could go to one of the shops and see, oh, they'd like this delivering to here. You know, they have like a courier kind of thing. Oh, great. On the trading consoles, you'd be able to see, we need this much moving in this amount of time. To which you can decide, you know, oh, my ship's not big enough to do that, or I think I can make it into runs. Claro, está diciendo de que una de las cosas que también están pensando hacer es en runs de carga, ¿no? Digamos, misiones de carga en plan de algo ya gordo. Y en el sentido de que de momento ahora tienen las manos atadas por el tema de que pues la interfaz, pues hay muchas cosas que están en Flash, el caso de los kioscos están en Flash y demás, y eso tiene que cambiar. Entonces, en el momento que cambie y que ellos puedan trabajar más con eso, que lo conviertan en building blocks, en bloques de construcción, eso es lo que ha dicho, ¿no? Entonces, en ese momento, ladrillos, ¿no?
Entonces, en ese momento, pues que ya podrán trabajar mucho más cómodamente con lo que son los kioscos y tal, y añadir páginas, y en esas páginas, pues poner movidas de como, por ejemplo, una misión que vayas tú a una tienda simplemente y que ya en la tienda pues veas, oye, pues mira, en el kiosco vas a mirar, pasas página o lo que sea tal y ves, necesito una misión que sea de, necesito tanta cantidad de tal material en tanto tiempo. Entonces, pues tú ahí a partir de ahí evalúas de qué nave necesitarías para llevar eso, si eres capaz de hacerlo, ¿no? Cómo poder hacerlo, ¿no? Y entonces, pues, esa sería una de las maneras de poder hacer ese tipo de misiones, de cuánto tardarías en hacerlo, todas esas movidas. Estaría chulo, sí. Estará But chulo. basically, go around all these screens and like get a list of get an array of jobs from them. Same with mining. You'd be able to, I will give you this long to find me this much weight of this. Claro, otra misma movida es, te doy, en el caso de las misiones de minería, que aparezca, te doy esta cantidad de tiempo para encontrarme tanta cantidad de tanto material, determinado material. Y pues eso sería una misión de minería, por ejemplo. And no guidance, Yeah. like you have to be good. You have to have gone out there and done your research and kind of know. Claro, dice que son misiones sin guía, ¿no? Que tendrás que ir ahí fuera y hacer tu búsqueda, porque no son misiones que te indican tienes que ir de un punto A a un punto B, no, te indican que tienes que ir tienes que ir al punto de partida, pero tienes que volver al punto de partida, pero no te dicen a dónde tienes que ir otra vez. Es decir, tendrás que buscarte la vida para buscar tú los materiales que te piden o para buscarte las cosas que te piden y pues ahí tú ya hacer los cálculos de tu beneficio, ¿no? Pero claro, igual imaginaros que hay una misión de estas y que nos dicen de que tengamos que llevar tanto de tal sitio en tanto tiempo, ¿no? Y de repente, pues si lo traemos desde Arcorp hasta Porolisar, pues nos sacamos una pasta. Pero también lo podemos traer desde igual Yela a Porolisar y nos da menos pasta, ¿no? Pero menos tiempo. O sea, todo eso, pues habrá que tenerlo en cuenta. Know where these things are, like the seams of this stuff, to be able to then fulfill these in the time granted. But even balancing that is quite difficult. Yeah, one of the questions that was in the chat was, will we get missions that don't tell us exactly where we have to go? Like the missions that are predicated on a player's own knowledge of the stand system and where they can find things. Yeah, I mean that for instance the mining thing, or even like trading. Like we want you to we want this amount of stuff and we will pay you this amount. Now we have to be sure that there is somewhere in a reasonable distance that you can get it at that price. Otherwise, you take a hit, and you could take a huge hit if we don't balance that right. It's the same with mining. Like if we ask you to get this much stuff in this amount of time, but that is just impossible in the region, we would be making poorly balanced missions there. So Claro, bueno, está diciendo de que también eso es un tema difícil de equilibrar. De hecho, una de las preguntas del chat era si podríamos hacer misiones que no nos indicaran el lugar de donde tenemos que realizar la misión, sino que simplemente se basaran en el conocimiento del jugador del sistema Stanton. Y ahí es donde entran otra vez en juego pues las misiones de minería o pues en general ese tipo de misiones de minería o de carga, ¿no? Que a la hora de pedirte cierto producto o cierta cantidad de material tienen que de alguna manera asegurarse de que pues en la zona realmente hay esa cantidad de material o que es posible tener esa cantidad de recursos, si no, pues estarían haciendo, o sea, estarían pues haciéndolo mal, ¿no? El tema de la misión. Yeah, there's some hurdles before we get there. Getting building blocks on these screens is one of the main ones, because as soon as that's out of the way, we can do the more simplistic, please take this much of this to here. But any ones that request an amount of things in a time, we would have to ensure are actually possible. Well, that pretty much just answered the next question. The next question was, yes, can we look forward to missions that carry X amount of this or X amount of this instead of a specific item? It's people want missions where they get to fill their cargo holds or require them to fill their cargo holds. Está diciendo además de que la siguiente pregunta que está respondida ya, porque sería si podemos conseguir misiones en las cuales se pueda
requerir una cantidad de cierto material o una cantidad de otra cosa, ¿no? En vez de llevar una caja, dice hablando que la gente quiere llenar sus cargueros, ¿no? Quiere llenar sus cargueros porque es que es eso, si la gente que tenemos cargueros, ¿para qué quieres una Caterpillar realmente hoy en día, ¿no? La quieres porque haces dinero haciendo comercio y tal, pero esa sensación de hacer comercio le falta el toque de que te lo diga, o sea, que sea una misión de que tengas que ir a un lugar determinado en tanto tiempo, en X tiempo, porque si no al final solo acabas conociendo lo mismo y haciendo repetición de lugares, ¿no? Rather, to accomplish. Yeah, So. as I say, as soon as we get that ability, we will be. That's people who have hauling ships and mining ships. Like, there you go. You know, we'll actually start paying you and doing these missions for you. Does the whole sea terrify you? Yeah, but for different reasons. Te aterra la Hull C, o sea, la Hull C, perdón. La Hull C ya sabéis que es la nave, una de las naves de carga de Misk. Y bueno, pues la serie Hull en general se caracteriza por llevar grandes containers, tipo containers de puerto de ese rollo. O sea que va a ser una monstruosidad de bicho. Y, y dice pues el desarrollador que sí, que en ciertas formas me aterra bastante la Hull C. Mainly for like docking reasons. Fair enough. Yeah. Dice que principalmente le aterra por razones del docking, del acople, ¿no? El acoplamiento a estaciones o otras naves o tal. Have you considered pirate counter missions to all of these cargo missions now that player interdiction is in the game? ¿Habéis considerado la posibilidad de misiones piratas para hacer interdicciones a estos jugadores que estén pillando misiones de carga? Does he mean like PvP? Yeah, I guess. Well, we've done the thing in the past where it generates a mission, go rescue the satellite, generates a counter mission, go stop them from doing it. So they're saying if there's a mission that says go take this from A to B, could there be a generated counter mission, go intercept that? Not generally, not like, oh, excuse me, could you just deliver this pair of shoes or whatever it is that's in this Covalex box, and then you're suddenly jumped and killed, then you didn't know what was in there. But totally when it comes to like, you know, a Crusader security guy saying, we need this, move in from here to here, don't ask questions, just be on the lookout. Like, so if players kind of signed up for a little combat, I can see that happening. But I think if we were to generally surprise players with PvP, that wouldn't go down particularly well. I think Está diciendo de que como norma general que no, que generan misiones para interceptar a gente que esté llevando paquetes. Es decir, no tiene sentido que lleves unos zapatos a una caja y de repente intercepten y no supieras lo que había dentro de la caja, ¿no? Que nada más que te maten por eso, por llevar una caja. Pero sí que quizás si hay alguna misión que tenga que ver con Crusader Security o movidas así, de que pues que sea alguna ocasión especial, ¿no? Que puede haber ciertas misiones o ciertos tipos de carga, ciertos tipos de cosas que sí, que podría pasar. I think it's fair to at least indicate in the mission text or whatever that there's an opportunity for conflict here. Yep. Yeah. I mean, the thing is, it's a game with PvP. There's nothing stopping you from being jumped and them taking the box of shoes or whatever it is. It's just maybe won't be worth much, you know. Sandbox, kind of PvP and what you get out of that in the the final game. You know, I'd have all your wreckage, I'd have all your components, I'd have killing you is worth something beyond just a mission anyway. So you should always be on the lookout. It's just that kind of I'm sending someone after you. It's like I've always really wanted to do kind of assassination missions like against players. Like, but there has to be we have to be able to pick why it is that I'm deciding to assassinate you. Have you killed so many bounties or this, that, and the other that you you're out to be assassinated? But it starts to get difficult. I think like where we draw the line there. Bounties are fine. People know that if they commit crimes, that other people will. Claro, a la hora de
al final, a la hora de realizar misiones que involucran a otros jugadores, que involucran actos de piratería, que es un tema delicado. Pero, por ejemplo, en el caso de haber, hay una línea que es prácticamente fácil de dibujar, que es el caso de las bounties, que es en el caso de las misiones de asesinato, ¿no? O sea, hay gente que quiere misiones de asesinato para asesinar a los otros jugadores, pero ¿por qué vas a ponerle a ese jugador concreto la misión esa, ¿no? En el caso así de un entorno de cómo es Star Citizen, que va a ser PvP y nadie le impide a otro jugador el reventarte y demás. Pero claro, al final sabemos que eso, pues, no es simplemente. O sea, siempre que te intercepten a robar una carga o lo que sea, no va a ser solo el hecho de robar la carga, sino va a ser el hecho de la interactuación de todo lo que lleva, de, bueno, pues, si matas al jugador, si le robas los objetos personales, un montón de movidas más, ¿no? Entonces, a la hora de, por ejemplo, en el caso de asesinato, pues si no puedes hacer una misión de asesinato sin más, pues no estaría como demasiado bien. Pero sí en el caso de los Bounty Hunters, porque sí que la gente sabe cuándo ha cometido un crimen, ¿no? En general. Aunque eso está muy cogido por los pelos, ¿no? Porque a veces se te pone una nave debajo y bueno, pues la lías parda y no hay que hacerle. Come after them. They can expect that. O algún colega se te muere en la nave cuando estás en salto cuántico y no se sabe por qué, pero te dan criminalidad porque ha colisionado contra la nave. Let's see, from the chat here, with the melee and non-lethal combat mechanics coming up, can we expect new types of missions like capture bounties or boxing competitions or anything else you're willing to go and do? Con el tema del combate a melee por llegar, podemos esperar nuevas misiones de Bounty Hunter para dejar aturdidos a los jugadores y demás, o campeonatos de boxeo. Yeah. Boxing competitions. Boxing competitions. Yeah, I actually worked on Fable 2 and I did the no-handed combat stuff until they cut it. So I'd totally get stuff like that in there. Just kind of small side missions like that. You'll need dragging, or hopefully not dragging, hopefully over the shoulder. I've been talking to Rich Tyra, who's our lead kind of on the actor team. So I've been looking at the melee system. We've had to make laws around it, obviously. Like had to go into there's battery second degree if I just punch you in the face. Right. Battery first degree if I knock you out. And then kind of like proper, aggravated assault if I pull a gun or whatever. But yeah, hopefully knock you out, throw you over my shoulder, carry you out. As soon as we have that, then I mean, I'd imagine most bounty missions would become that, or pay double for, whatever. Dice que la mayoría de las misiones se convertirán, cuando tengan disponible la posibilidad de poder cargar a la gente al hombro, que parece que han estado hablando que no solo va a ser arrastrar, sino también que vas a poder cargar al hombro a la gente, que se espera que sea eso, puedas noquearla y cargar al hombro. Pues que la mayoría de las misiones de Bounty Hunter se convertirán en eso, ¿no? En el hecho de que tengas que llevar a la persona al hombro y que seguramente pues paguen el doble o cosas así por llevar al tío vivo, ¿no? De muerto, ya sabéis cómo va el tema ese. For taking you in. Get 10,000 if it's alive, 500 if it's dead. We have right now, or actually in 3.8, you'll be able to. Is it 3.8? Yeah, 3.8. It's going in 3.8. Yeah. Careful. Yeah, I know. Sorry. The views and opinions expressed by Luke Presley do not represent those of Platinum Imperium Games, Robert Spanish Industries, or its subsidiaries. What's coming in 3.8, Luke? Go ahead. Well, the melee system. Vale, está diciendo que el tema que va a hablar un poco del tema de algo que viene en la 3.8 y Discolando ya le dice que cuidado, no te calientes. No te calientes. Yes, which posed us a problem. That because you could run around, say, Korea, right? Mm-hmm. Korea has got a clear all. You could run around and just punch everyone in the back of the head, knock them down, they fall on the floor. And are they dead? We had to shoot them several times, and then you hear them go ugh and kind of ragdoll again, and it's like, oh, now they're dead, because
you wouldn't know the dead from the unconscious, Mm-hmm. and the mission counter is up there going, no, they have to be dead. The mission So- counter knows. Yeah, the mission counter knows. So we've made it so that you can just go around knocking them out if you want to, but that it's a bit of a weird concept for a mission. I want you to. Claro, está hablando del tema de la 3.8, de la misión de Carea, de que se encontraron la situación de que estaban probando el tema de noqueo. Y la misión esta que tienes que matar a los soldaditos y tal, que claro, que los noqueaban y que no les contaba la misión. Y que para que les contara la misión, pues a pesar de haberlos noqueado y que estaba en el suelo, que no se distinguía de si estaba muerto o de no, la postura, pues que tenían que dispararles y ya matarlos. Ya en el momento que estuvieran muertos, pues sí. La cuestión es que al final también han hecho que la misión te permita pues noquear a todo el mundo. En vez de matarlo, que puedes entrar y noquear a todo el mundo. To go in here and knock everyone out is odd, but Mission. Be a dick. yeah, we just have to figure out the ways to work this into missions. Like these systems arrive, and you're basically like the backers are basically playing it at the same time we are finished, right? Yeah. So we sit there and we play with it and we figure out what's fun and we make missions based around that. We don't do that in conjunction with them making it because it's being made. Like I don't want to base missions off of half-done Exactly. things. Yeah. So that's your way of saying that, melee combat will go in, and then it will get played, it'll get tested, it'll get iterated on, and then you'll begin to develop missions that involve it. Yeah. Okay. Bueno, pues en el momento que consigan testear todo eso, básicamente, en resumidas, toda esta conversación de Carea y demás, es que cuando consigan testear y probar con otros jugadores cómo funciona esto y los que llegan a los jugadores, pues que una vez lleguen a ese punto podrán implementar esas misiones, podrán empezar a hacer misiones de ese estilo, ¿no? De que se pueda noquear a la gente, llevarla y demás. Let's see, what else? What are the chances of joining and fighting alongside NPCs for missions? Example, you take a mission and board a Hurston security ship and help them take out pirates. We totally intend to do that. Again, voice, acting, and things. Right. Yeah. So, and you'll see a lot of these. Están hablando de algo bastante interesante que dice de que cuál será la ventaja de poder hacer misiones junto con NPCs, ¿no? Pues el hacerlo conjunto en NPCs, la verdad es que yo tengo mucha curiosidad de cómo se van a comportar los NPCs y todo el rollo. Lo que comentaba en el podcast, ¿no? Que hicimos el otro día de si va a ser el nuevo Gimbal Assist, el llevar el NPC y te va a hacer todo por ti. Habrá que ver a ver cómo lo hacen, ¿no? Mucho cuidado con eso. These kind of questions like when can we go and have more interesting conversations with people, and that it all comes down to let's get the kind of the quicker stuff that will really like flesh out all the low-hanging stuff done, and then we'll start looking at these things because we have to get them right the first time when it comes to voice, and these things Right. change constantly. For instance, like of all the actors made in the Kovalex mission, the PI wanted. Mm-hmm. I mean, it's now maybe 5 years on from when we recorded those. Oh, right. Okay. I was going to say, the mission is not 5 years old. You Yeah. were freaking me out. Yeah, no. Like- From the time it was recorded, yeah, those were recorded in 2014. Thing. Right. Ahora os digo lo que ha pasado, chicos, pero tengo que ponerles al principio. Finished, right? So we sit there and we play with it and we figure out what's fun and we make missions based around that. We don't do that in conjunction with them making it because it's being made. Like I don't want to base missions off of half-done Exactly. things. Yeah. So that's your way of saying that, melee combat will go in, and then it will get played, it'll get tested, it'll get iterated on, and then you'll begin to develop missions that involve it. Yeah. Okay. Let's see, what else? What are the chances of joining and fighting alongside NPCs for missions? Example, you take a mission and board a Hurston security ship and help them take out pirates. Claro, dice que una de las misiones que sería interesante es que tú hagas misiones junto con NPCs, ¿no? Que la posibilidad de que te salga una misión así, la posibilidad de que tú llegues y, por ejemplo, pues llega una nave de Crusader y te montes esa nave de Crusader Security y te dediques a matar piratas con ellos, ¿no?
we totally intend to do that. Again, voice, acting, and things. Yeah. So, and you'll see a lot of these kind of questions, like when can we go and have more interesting conversations with people, and that it all comes down to let's get the kind of the quicker stuff that will really like flesh out all the low-hanging stuff done, and then we'll start looking at these things because we really have to get them right the first time when it comes to voice, and these things change constantly. For instance, like Claro, está hablando del tema de la voz, ¿no? De que a la hora de poner ese tipo de misiones, pues que tienen que pensar en las voces y todo eso, y que realmente que es algo que tienen que trabajar, es algo que, o sea, que no es algo que se pueda cambiar, entonces tienen que estar seguros de que cuando se haga eso pues se ponga bien, pero sí, definitivamente es una intención que tienen, poner misiones de ese estilo. All the actors in the Kovalex mission, the PI wanted. Mm-hmm. I mean, it's now maybe 5 years on from when we recorded those. Oh, right. Okay, I was gonna say the mission is not 5 years old. You were freaking me out. Yeah, no. From the time it was recorded, those were recorded in 2014. So if we wanted to do it. Vale, simplemente estaba diciendo de que los actores que utilizaron para la misión de PI Wanted, que fueron como hace 5 años la misión, pero que dice Discolando que lo está volviendo loco, que en realidad que las misiones, o sea, la misión había sido grabado en 2014. O sea, es que 2014, chavales. 2014, claro, sí. Fue hace 5 años. Expand that mission. Like, could we even get those guys back? Anyway, yeah. Claro, y la posibilidad de si expandimos eso, sí podríamos, ¿cómo podemos tener esos actores de vuelta, no? En caso de querer expandir esa misión. Yeah, and just in case you missed the lead there, the PI mission, the audio for that was recorded in 2014. That's sometimes the lead on a lot of these things. Let's see. There's one in the chat. Are there any plans for science or exploration-based missions, such as bring a sample of this plant to the outpost or find? Es una cosa que pide mucha gente, a mí también me encantaría, y es si va a hacer misiones de experiencia, o sea, de ciencia, misiones de ciencia o de exploración, ¿no? En plan de, tráeme esta planta determinada, tráeme no sé qué. Las misiones que haya de sinobiología y demás. ¿Qué pasa, señor Pito Feliz? Find out how deep this cave goes. Yes. Yeah. It's funny when I read that, actually, how deep the cave goes. There is a design that we'll be working on soon based on that. Obviously, the collectibles. We have now inherited the mission team, as it were, the harvestable and mining thing. Once the system's been done, kind of completed by a feature team. We've inherited it now, so we'll be deciding what goes on each planet, what kind of exotic harvestables. So when it comes to collections, yeah. En el futuro, pues podrán decidir qué tipo de movidas exóticas o qué tipo de colecciones de objetos puede haber en determinados planetas o en determinados lugares. Yes, but again, you'd really want to hand that off to a person who's like, "Ooh," and puts it under a microscope, and you get a bit of a nice ending to that mission. We could do them. You drop them. You drop them in the delivery locker, sadly, until we get that handoff. Mm-hmm. Que dice que sí, que se podría hacer la idea de que tú pillas una planta o algo y tengas que mirarla pues a través de un microscopio, de un aumento, ¿no? Y que le veas ahí las movidas y tal, y dice que sí, que estaría bien hacer esa movida, pero que bueno, que una vez termine eso, pues finalmente tendrías que entregarlo en algún sitio, ¿no? What can you tell us about sequential missions in the game? I think we touched on this a little bit. For example, if I take one of the FPS bunker missions on Hurston, after killing all the occupants, we expect the bodies and find clues that may trigger an additional mission after that.
Okay. There are a few things there. There are simple sequential missions that El tema de misiones secuenciales, en el sentido de que si tú al acabar una misión encuentras un cuerpo muerto ahí, pues que esa misión al encontrarlo active otra misión, por ejemplo, ¿no? Es algo que hemos visto en el WoW, yo creo, ¿no? De que de repente ibas a un NPC, lo matabas y al lotearlo pues te daba un librito o lo que sea y de repente pues con ese libro pues tenías el tema de misión, ¿no? we're working on. I don't know if I want to go into those. I might keep it as a surprise. The family? Yeah, the family. Yeah, the family. Yeah. So there are simple ones. This one's a little more involved. Obviously, it involves spawn. It's more like a procedural thing, like we talked about before. You spawn something on them, and there's a chance that then that triggers on another mission thread. We definitely want to do this. I have been planning this in a different context to taking something off of a body. I have been floating this around the directors and getting okay, I've not got the absolute thumbs up yet, but and this is a theory, right? I'm allowed to say theorize. So all ships have on them flight recorders, right? Okay. Even Drake ships? Let's say. Bueno, dice que el tipo ha pensado en algo más allá de lo que es el recoger algo del cadáver. Y está preguntando a Discolando si lo puede decir, si no, y dice que sí, que podría decirlo. Y está diciendo de que todas las naves tienen cajas negras, ¿no? De tal. Entonces que si... Y Discolanda bromea con que incluso las naves de Drake tienen cajas negras y dice que sí, que incluso las naves de Drake, ¿no? Ay. So, when you blow that ship up, well, I should say, this ship, this flight recorder records all the things that happen on board. So as a criminal, if I kill someone outside of monitored space, okay, the law doesn't know about it yet, and they didn't catch me doing it. But on the victim ship is the log that they caught me doing it, right. Basically. I was on radar when that happened. So, and if they deep scanned, they could know everyone who's aboard. Mm-hmm. And my ship has the log of every crime that I've committed. So, if I blow up the ship, it might be worth going and taking the black box and taking it somewhere that can destroy it. So that crime is gone. But then on my ship, it has the entire log of everything. So I'm protecting, not only my ship from being destroyed, because I love my ship, but if that was destroyed and the guys got the flight recorder, they could take that to a security depot, hand that in, and not only personally, they would get the rewards for every crime that I've committed. Claro, está hablando de una cosa bastante interesante, es que a la hora de cometer un crimen, por ejemplo, si estamos en una zona en la que tiene el simbolito del satélite, que no podremos ser detectados, ¿no? No tenemos lo del comlink, pues podemos cometer un crimen sin ser detectado. Entonces, claro que la caja negra de la nave incluso podría detectar quién ha estado a bordo de la nave o qué ha pasado con la nave, ¿no? Entonces, de esa manera, quizás pues descubrir que así pues ha habido un culpable de ese crimen, ¿no? Entonces tú cuando de repente vas a saltar una nave o lo que sea, pues que igual tengas una de las cosas que tengas que hacer que sea pillar esa caja y esa caja negra, ¿no? Esa caja negra pues llevarla a destruir algún sitio. E incluso que la propia nave del pirata, la propia nave del malhechor, tenga una caja negra y ya no solo es el hecho de que quieras llevarla a otra a destruir, sino que la tuya la proteges. Porque incluso, pues si la tuya de repente, pues aunque tú hayas cometido un crimen, pero si alguien pilla esa caja, tú ya habiendo cometido el crimen, puedes cubrir no solo el crimen que tú has cometido, sino otros crímenes que ya habías cometido anteriormente. Y que no solo cobraría la recompensa, sino que además podría descubrir otras cosas, ¿no? sobre lo que has liado. So, if I go and take a big bad guy out who's got loads of murders and stuff on there, I would get a nice reward from that. But he would be hit with all the crimes that have been registered against him. So it kind of creates this little ecosystem of a little economy even of and it's sandbox. That's what's beautiful about it. It's sandbox but can be worked into missions. And just in case you
came in the middle of that and you missed Luke's disclaimer at the beginning. That's an idea. It's a theory. It's something he. Claro, dice que está solo si alguien ha tenido la idea al medio de la movida, simplemente que es una teoría, una idea, que no está nada puesto ni nada, que es una teoría que tiene puesta el tipo para hacer. He's exploring and discussing with others. It's not an approved design or anything that's specifically going into Star Citizen at this time. It's just something that is worth thinking about. I think it's kind of. I think it's an interesting wrinkle that you could be out there committing these crimes and actually carrying the evidence against Yourself. you with you. Yeah. And you have to protect that. And then you tie the black box into insurance claims. Mm-hmm. Like in order to claim when your ship is destroyed, you have to have the black box in order to get your insurance claim. Oh. Esto ya es un tema peligroso. Pero claro, dice que a la hora de poder hacer una reclamación del seguro, a la hora de tú poder reclamar la nave, que deberías tener tu caja negra para poder reclamar la nave, porque es la caja negra, no puedes reclamar la nave. Whatever. So that would be a. Right, that's you theorizing. Yeah, no, that's me theorizing. Pero eso es discolando, teorizando. Yo paso de la movida porque si no la gente va a empezar a ladrar. Porque como te digan que te destruyen una Idris en medio del territorio de Bandul, pero si quieres recuperar la Idris por la que ha pagado la peña 1500 pavos, que tiene que recuperar la caja negra allí, ya te digo yo lo que va a hacer la gente. Le va a quemar la casa, el coche, todo. Pero no estaría mal, ¿eh? No estaría mal lo de la caja negra, que sea una movida realmente. A ver. En el caso de la carga dice Mackie Manson que no estaría mal que de paso que tú pilles la misión que también te puedan avisar de que como es una carga especial que puede haber, que tienes posibilidades de ser interceptado. Sí, no estaría mal. Estaría mal. A mí no me gustaría, pero entiendo que que yo soy un jugador hardcore y no todo el mundo es así. Gente que pues hay que ceder un poco en ese sentido, ¿no? Si no, puede que fuese muy durillo. Si te pillas una misión que tiene mucha recompensa. Pero también podría ser de otra manera, ¿no? Yo creo que yo lo haría, mira, yo Mackie Manson lo haría en plan de directamente por nivel de seguridad. O sea que si tú tienes una misión de carga en cierto nivel de seguridad, es decir, en cierto espacio del universo, pues que ahí tengas más posibilidades, más papeletas de que se genere una misión para que te jodan. O de que venga un NPC a joderte. Pues estás en un lugar más peligroso, ¿no? Incluso yo creo que las misiones de interceptar y demás no solo deben ser no solo deben ser de robar carga y ya está y venga porque sale la misión y porque este tipo lleva la carga y le podemos robar. Yo creo que eso está mal planteado de esa manera, ¿no? Creo que también debe plantearse el hecho de que si un pirata va a saltar una nave y la nave es escaneada y no tiene nada, pues que simplemente no lo deje pasar y ya está, ¿no? Que pueda. Es que hasta cierto punto es complicado, ¿no? Pero sí me gustaría. Más que una misión. Más que una misión de interceptación que. Mediante lo que habían puesto de que se iba a ver el flujo de trazado, mediante tú ver la población, mediante tú ver otro tipo de cosas, que te pueda mandar una misión para conseguir tal movida y que esa misión pues que no le importe al tipo de dónde venga la carga, que no se hacen preguntas, y entonces tú plantearte sabiendo o basándote de dónde puede venir esa carga, pues interceptar naves que vengan de ese flujo de tráfico, ¿no? Y pues ahí es donde haces tú tu maniobra, ¿no? En el sentido que si no. Ahora mismo no hay esa idea de flujo de tráfico tampoco, porque es que no hay gente jugando al Star Citizen suficiente, solo hay 50 personas como máximo por el servidor. Que se ponga el server mesh y tal y que haya realmente flujo de tráfico de naves, sí que yo creo que se van a plantear otras muchas formas de pensar, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de misiones y que no será quizás tan complicado
el poder realizar un asalto, una interceptación o, mm, o sea, que podrás ir a pescar, ¿no? Podrás ir a pescar, digámoslo así. Yo creo que sí. A ver, lo que está claro es que al final tú lo que puedes hacer, Maggie Manso, a mí lo que me gustaría es el hecho de que tú, ok, tú puedes hacer una misión de carga. ¿Quieres hacer esta misión de carga? Pues llevas escolta. ¿No quieres llevar escolta? Bueno, pues te puede salir bien, pero si te sale mal, la cagaste. ¿Aún llevando escolta te puede salir mal? Sí, pero ya si llevas escolta y ya el tipo el que te va a joder tiene que pensar si realmente le compensa. O sea, si realmente le compensa hacerlo. O sea, y ya no es... En muchas ocasiones puede ser que pase, ¿no? Y tus posibilidades de supervivencia pues aumentarán un montón. Y al final yo creo que más que nada, en muchas ocasiones, o sea, puede que se lleguen a acuerdos, ¿no? Entre jugadores sobre todo. O sea, si tú vas con escolta y yo voy con un ejército parecido, te digo, mira, me das un peaje y tal y no acabamos aquí a hostias. Y te cobro porque si no te voy a dar, pero al mismo tiempo sé que tú sabes que es mucho mejor pagar ese dinero ahora que, que pegarte porque no te interesa en ese momento, ¿no? Puede darse esa situación. Al final tiene que ser un negocio, ¿no? Un negocio entre el que te va a joder y el, y el, y el puede que jodido o el que va a joder, que puede que se cambien los papeles al final, ¿no? Que no me extraña a mí en muchos casos que vaya a aparecer gente que vaya muy de flipada con pirata, que le salga todo bien, de repente se encuentra un grupo de jugadores que están ahí en la cremita del asunto y los ladrones acaben siendo robados. Que esas situaciones también van a ser curiosas, ¿eh? Seguramente las habrá. Ay. Sí, o sea, hay que verlo. Al final, ¿cuántas personas van a jugar Star Citizen? ¿Cómo van a hacer lo de los NPCs? Es una movida. Es una movida. O sea, si por ejemplo en un sector hay muchísimos NPCs, o sea, muchísimos jugadores, compensará tener. O sea, igual te reducen el número de NPCs que hay en esa zona, ¿no? Imaginaros pues que hay una zona muy petada, pues se reducen el NPCs. En otra zona que haya menos jugadores, aumentan el número de NPCs y así y pueden irlo haciendo así también, no es una opción. There is, but So- that would stop it. That would stop criminals from wanting to destroy their own black box. Is what I'm saying. Yes. You there's have gotta to be- give criminals a reason for Yeah. keeping their own black box. Yeah. If not just that it costs a lot of money to get wiped. Maybe. But back to that question, which I realise I've not really answered. Claro, dice que, mira, ahí lo he arreglado y tiene sentido, que en el caso de que no tengas la caja negra, que te cueste más dinero reclamar la nave, o que tengas que pagar un precio a mayores. No estaría mal, no estaría mal. No me disgustaría que el LTI, por ejemplo, si tú entregas la caja, pues que la puedas recuperar, pero si no tienes la caja, pues que tengas que pagar un precio a mayores y la persona que no tenga LTI directamente tenga que pagar más todavía. Realmente se tenga que pagar más, que haya un coste en ese sentido. Y que además eso permitiría obligaría en parte a los piratas que conservasen su caja de registro, su caja negra, con toda la información sobre las fechorías que han cometido, porque así a la hora de recuperar su nave o reclamarla, pues les saldría mucho más barata, ¿no? Answered. Yeah. Those black boxes would once handed in could like lead like they'd get back in touch with you and say the guys aboard weren't well, basically, it would start an investigation mission that you could take. So, were you the person who like enjoyed just kind of doing these random procedural investigations and figuring things out? You could find black boxes. You didn't even have to fight for them. You know, you find them on derelicts that we spawn, and you go get them. You take them in. You get a little reward straight off the bat because this guy was a criminal or something, and then a few minutes later they're in touch with a mission for you to do based on that. You got a career there. Yeah. Speaking of careers, this person wants to be a hacker for hire. Can we hack the crime stat for someone else?
Hay una persona que pregunta que quiere ser un hacker para contratado. Dice que si hay la posibilidad de hackear el registro, ¿no? Para alguien más. Lo que se hace ahora mismo de borrar tu registro, si habría la posibilidad de borrarle el registro a otra persona por dinero. Desperately wanted to do this for free 8, but then Socks came along and spoiled a lot of fun because so we could do it. We could Socks. like in free 7, right? We could have done this because everyone's on their own server. There are 50 players in it, and we could just say show all the names of these 50 players, and you get to choose like okay this guy, and I'm gonna get rid of this crime for him. But when we're talking about like a meshed server where everyone's together, it gets a lot more complicated. We have to like right now their crime stat and everything and all their infractions are carried on them when they're loaded in, and when they're out you can't get hold of that. And you can't get hold of it very easily. So we'd have to be able to ask the back end like and It's a update persistence that. issue. Yeah, update its persistence when he's not in the game, which is more difficult. And obviously there's also the UI. You'd have to actually search for people's names because Dice que querían desesperadamente meter esa mecánica para la 3.8, pero que es una locura, porque claro, sería muy fácil el poder buscar los nombres para 50 personas, pero que cuando eso crezca, que será una puta locura, que sí, que simplemente podrías pillar y coger y decir, bueno, pues a este tío le voy a quitar la criminalidad, a este tío también, pero claro, todo pensando en que ahora mismo pues no hay mucha gente en el server, pero eso sería una locura hacerlo. there'd be that many. But yes, we totally want to do this, and you'll find that in the new hacking the database that all the individual crimes are listed, which is really cool. And you have to hack each one individually, and depending on the reliability of your card, you may get caught halfway through. Like basically, you're not supposed to as someone who works on the criminal database, go through and delete too many things, because then it starts to flag like this is unusual load of things you're deleting here. So now it's like all about, okay, I'll pick the worst, I'll get rid of that murder, and maybe I'll leave these fines, because the fines will be on there as well. So yeah, you get to pick and choose, and what's great about that is that you don't just wipe the entire crime stat and it's gone. Like you really have to. It's an economy. Like so, this card that you've paid 8,000 UEC for, is not just a ticket to freedom. It's a ticket to get your crimes down, but you may get caught and shut out of the system and have to use another one. Claro, dice que una de las cosas nuevas que están implementando para el sistema del hackeo es que en vez de tú limpiar todo el crimen de golpe, lo que tendrías es que limpiar tu criminalidad a nivel individual por cada crimen cometido. Entonces, el hecho es que la idea es que tú, por ejemplo, te pides una tarjeta y una tarjeta no sea un ticket para la libertad, sino que directamente sea una tarjeta que te valga para pues quitar cierto tipo pues para quitar algunos crímenes, pero si tú quitas demasiado que te pueden pillar y tendrías que utilizar otra tarjeta. Entonces la idea es que, por ejemplo, tú pillas y digas, bueno, pues este asesinato aquí me lo voy a quitar, pero pues te dejas las multas, ¿no? Y las multas las pagas y pues te quitas el asesinato para que no. Porque de repente si todo desaparece como que sería algo muy extraño. Entonces que es una de las... La verdad es que parece interesante el hacer eso, que tengas que escoger y entonces como que tú tengas que pensar el hecho de, bueno, estoy cometiendo crímenes y tal, pero pues me quito alguno gordo o me quito alguna historia. Y es interesante el sistema de... Qué cabrón el RV. O lo contrario, meterle criminalidad a alguien y implicar... Oye, pues incriminar a alguien sería la hostia. Eso sería brutal, ¿eh? Que se pudiese incriminar a alguien. Eso estaría genial, pero ahora, incriminar, como te pillen, que sea un delito de la hostia, ¿no? Pero
pero que tú le puedas meter a alguien una multa de... Una multa de, yo qué sé, 100.000 UECs así de risas, ¿eh? En plan a la competencia. Tienes ahí un pavo que está siempre mirando contigo, tal, no sé qué, le pagas a un hacker, oye, tío, métele una multa a este cabrón que está quedando por culo de seguido. Que no me deja mirar a mi rollo. And for folks who are taking what Luke said and extrapolating from that, SOCKS, or Server Object Container Streaming, is being worked on right now. There's a wonderful article in last month's Jump Point. If you're a subscriber, highly recommend you check that out. What Lucas was saying is not saying that SOCKS is coming with 3.8. He's saying that because we're working on it right now, you don't want to build a system that you know is going to break whenever it does. I mean, you want to wait until that comes in and then work within the confines of that new system that comes out. So it's rather than put that in and then watch it break, it's wait until that gets in and then figure out the solutions that are necessary to work around that. Because like SOCKS is a wonderful thing that will solve many issues, but it will also create many issues. And it's like that. Actually, yeah, it really has as well. Yeah. Like we are having to redesign and maybe even say this mission in the state it's in like cannot be done now. Like we have to change it quite considerably. So yeah, we Le está pasando, dice que bueno, que hay cantidad de cosas que aparte de cuando, o sea, que todas estas cosas que están hablando aquí, que tienen que pensar que hay muchas cosas que tienen que pasar primero, tenemos que pensar que hay muchas cosas que tienen que pasar primero del desarrollo, y que por ejemplo que gracias al sistema al server Object Container Streaming, que muchas de esas cosas son también posibles y tal, pero que también otras cosas se hacen imposibles, y de hecho comentan de que ha habido misiones de que debido al SOX que no son capaces ya de poder hacerlas, ¿no? De poder tenerlas por el diseño del SOX. we are kind of going back to the drawing board sometimes on missions because of the way that that SOX works. These things stream out. Right now, we have a universe that is always streamed in, and you know, and that's why we've been unable to add the content we wanted, because it just it runs out of memory. But now these things disappear. We can't send you to them because they're gone. Yeah. So again, this is more an issue of not wanting to do the same work. Claro, dice que ahora mismo, como hay cosas que han desaparecido, porque se desaparecen por el tema del SOX, en el estado actual no te pueden enviar a ellas porque no están. No te pueden enviar a ciertas organizaciones porque directamente no están. Entonces, eso al final tienen que trabajar en el tema del SOX de hacer como una especie de base de datos y todo el tema de la persistencia, de que a pesar de que el objeto que no esté ahí, pero siga ahí y se guarde en un servidor de backend y todo eso, como han dicho, que eso es todo un tema. Work twice. Yeah. So when SOX is in, whenever that happens, keep an eye out on the public roadmap, which is where you find out when all things are going in. Then once that's in, and once it's been tested, and once that's gone through its paces a bit, and I think then you can start developing systems that take advantage of it. So, all right, what else we got? Are there any plans for making dialogue? Bueno, básicamente que cuando el SOX esté finalizado, cuando el Object Container Streaming esté finalizado, que lo veremos en el roadmap y a partir de ahí pues podrán, una vez lo testemos y ahí los pasos necesarios de tal, pues a partir de ahí es cuando veremos pues otro tipo de evolución en el juego. Claro está. An important part of missions. I think we've already answered that. Yeah, like where you need to convince a bartender to tell you about that shady-looking guy. Yeah, just all the dialogue work. Yeah, needs a lot of planning. Yep. Let's see. Dice el tema del diálogo y todo eso, pero las misiones con diálogo pues que necesitan mucha planificación y todo el tema de los actores y demás, que ya estuvieron hablando de eso antes, así que para eso todavía queda, chavales. Yeah. We want more missions We want more missions once you acquire a crime stat. That's not a question. Okay. Like more missions? Dice, está leyendo Discolando, queremos más misiones cuando tengamos más crema stat. Y dice, Discolando, eso no es una pregunta. You want to go do that right now, and I'll just take the rest of the show? Okay, yeah. And we want to give you those missions. They did take time. We made one. It was a super difficult one because we
we figured that people who get to crime stat 5, it's not easy to get to crime stat 5. Yeah, well, I'll roll back. Like you can go straight to a comma. Some of us get there without even trying, Luke. You have to be intending to get to the crime stat 5, and to stay there is a whole nother matter. You get PvP bounties on you, and all that. It's quite difficult. You get many restrictions placed upon you. So we made this crazy mission where you have to kind of go and take out the Navy, and the Hammerhead, or several Vanguard. So it's a start. We're gonna keep that up. Bueno, dice que ahora mismo para tener acceso a misiones nuevas tendrás que tener la full criminalidad. Con full criminalidad podrás acceder a las misiones de la Marina, de matar a la Marina, que es la última que han puesto, pero claro, que es, hostia, perdonad, madre mía, inevitable. Dice que es jodido el mantener ese estado, pues porque tiene muchísimas restricciones ahora. No puedes ni ir a Hardcore, ni ir a... básicamente no puedes usar una Hammerhead, ¿vale? O sea, si tú tienes eso, no puedes usar una Hammerhead directamente. No la puedes usar si no la has sacado antes, claro. O sea, no podrías sacar ninguna Hammerhead de ningún sitio. Hay cantidad... La nave más grande que podrías sacar ahora mismo sería una Constellation Andromeda de combate. Si quieres hacer piratería. Entonces, de momento hay esa, y mirando en el futuro de hacer más, pero bueno, que sí que es jodido el tener ese estatus criminal ahora mismo. Mantenerlo, más bien. Porque además te pueden venir a cazar, hay PvPs. El otro día incluso reventé a un pavo de una bounty, le abrí por la mitad. Ahí está, los directos. Aunque me abrió por la mitad primero, por ir ahí todo loco. Y al final lo reventé con una Starfarer. Pues justo estaba destruyendo su nave, su Hornet, y el tipo estaba justo al lado caminando, y explotó la nave, y explotó él, y explotó todo. All A to B missions involve dropping things off in a cargo locker. When can we give things directly to a player? Well, yeah, directly to an NPC. It's something we really want to focus on now. Like, doing the kind of like shady drug drop-offs, or even just being passed for things. We you probably noticed that the admin guys aren't accepting boxes anymore. They haven't been for a while. They did for a small window of time. But their behavior, it's one of the hardest things to do. Strangely, like you see it in other games, and that whenever anything's passed over, like that moment it goes from your hand to their hand. It's like, you see it jump. Yeah. It's strangely, very difficult to do, but it's something we do want to focus on. Yeah. Me dice que se están centrando en el tema de pasar las cajas y demás movidas, ¿no? Porque ahora mismo los NPCs llevan tiempo, los de la barra llevan tiempo un tiempo ya que no le puedes entregar ninguna caja ni nada, como que se ponen en otro lado, ¿no? Que justo cuando le pasas una caja de un sitio a otro, como que hay un momento en el que como que se le traslada, se teleporta, y que están trabajando en el hecho de que tú le puedas pasar una caja a otro. Y que no haya esa movida de que parece que se teleporte de una mano a otra, ¿no? As the debate is raging in chat, it's SOCS. It's SOCS. 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 Just one S at the beginning, one S at the end. Mm-hmm. It's one of those things we have many discussions about how to pronounce things internally, Idris or Idris, and then how to spell things, how to abbreviate things, and we had a big come together. I don't remember how. Bueno, para quien no lo sepa, socks en inglés son calcetines. Entonces, claro, socks se llama también, el server CS, pues es calcetines. Entonces están teniendo un debate de cómo se debe pronunciar el tema en el Spectrum, y si debe ser server, o sea, en el chat del live, si debe ser de server CS o socks o tal.
Everybody need to get on the same page because some people were calling it this and some people were calling it this. They're doing it in the chat right now. And so it was decided. It was mandated. SOCS. SOCS. It's shorter. I couldn't tell you why. Let's see. Can we get a way to track multiple missions at the same time? It sure would help when you have multiple things to do near the same place as pickups and drop-offs. Podemos tener alguna manera de marcar varias misiones que estén ocurriendo en el mismo lugar, pues si varias misiones a la vez, ¿no? Herramienta que nos permita tener varios multimarcadores. Pues al final, si estamos en una zona en la que hay varias misiones, pues poder tenerlas ya varias marcadas al mismo tiempo. Mission trackers are always a pain in the butt in games. We made the decision that you could only track one thing at a time, because some missions are extremely complicated. Have lots of mission markers up, and it'd be very confusing for a player if we, by default, allowed them to just track as many things as they wanted. But obviously, with delivery missions which are much more simplistic, I can see how that'd be helpful. It's just, you can't make a system that fits everything necessarily. I mean, we could allow them to ruin their own experience if we wanted. You're allowed to track all these things. Maybe give you a warning that it may produce some weird results. But I think for now, que básicamente que no tendría sentido. En un principio que solo han decidido que solo puedas targetear una a la vez, que sería que incluso que sí, que sería posible decirle a los jugadores, sí, podéis arruinar vuestra experiencia, voluntad si queréis, y ponerlo todo lleno de marcadores, pero que eso sería demasiado confuso, demasiada locura. Pues hay misiones que tienen más complejidad que otras para de marcar incluso, y que sería visualmente confuso. Se podría, pero no lo ve necesario. O sea, y el hecho de que, bueno, pues al final yo tampoco creo que sea necesario. Si tienes otra misión que está en el lugar, tío, pues lees y cambias la misión y le das a targetear otra distinta, ¿no? A track un track y ya está, ¿no? No hay más. For the foreseeable, until we get the contract manager rework, that it'll remain the same. I think there's an argument to be made for allowing player agency in those situations whenever possible. It's you see it in a lot of in a lot of MMOs that have fully customizable UIs, and people make some absolutely gaudy. You look at it like, how does anybody play with this? It's I used to when you do like a rating on World of Warcraft or Final Fantasy, you look at some of the UIs that players have built for themselves. It's like you can't even see the game anymore. You're just looking at a wall of different colored text at this point. If there was just an option at the top that is basically allow multiple tracking, and the player decides to do that, then I am absolutely fine. That's what I was getting at. I think there's an argument. Discord está hablando del ejemplo de cuando la peña juega al World of Warcraft, que está todo lleno de add-ons en la pantalla, ¿no? Y que es una puta locura, que cómo se puede enterar la gente de eso. Yo la verdad es que sí entiendo por qué se tienen los add-ons, pero sí que es cierto que al final ni siquiera estás mirando al videojuego, simplemente estás mirando a los add-ons, cooldowns, tal, historias, pim pam. O sea, miras para la pantalla, pero en fin, es una combinación extraña. O sea, realmente no es el juego en sí. O sea, es un añadido extraño. Entonces dice el desarrollador que él estaría bien con que si pues hay un botón que permitiera eso, que estaría bien para él, ¿no? En el sentido que pudieras permitir varias multitracking de diferentes misiones. De todas maneras, yo creo que sí estaría bien que se permitiera personalizar o incluso modificar el tema de los Moviglass, el Moviglass, el huir del casco, la subida a la nave. Me molaría un huevo que lo abrieran a la comunidad y que la comunidad pudiera sacar sus propios diseños, ¿no? Con la herramienta nueva, que de alguna manera la comunidad pudiera sacar los propios diseños e implementarlos al juego, o que desde el juego se pudiera hacer de alguna manera y que se compartiese eso, ¿no? Que se compartiese eso, pues habría peña que se le ocurriría un montón, estoy seguro, ¿no? Imaginaros un
Por ejemplo, que te montas en tu nave, yo qué sé, te montas en tu Cutlass y tienes una skin verde con tonos amarillos y le pones un escudo de Zelda en el lateral y le pones una Wii con flores y espadas, ¿no? Y el escudo de Zelda y todo flipado. Y tienes pues una Cutlass de Zelda, ¿no? ¿Por qué no? O sea, estaría muy chulo, en verdad. O sea, el tipo de tuneo ese estaría muy guapo el hacerlo. Y no creo que estropease tampoco lo que es la inmersión del juego. Y creo que incluso la enriquecería en cuanto a variedad, porque al final siempre estarías acotado por lo que son las medidas y dimensiones de la nave, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso también podría dar lugar a que si hay una nave de Zelda, pues también haya pues un pavo que decida que la temática de su nave es el excremento y ahí lo dejo. No tenía que haber dicho eso. Oh, Dios mío. Argument for But putting some I'm aspects of saying that. like by default, Right, no, right, we right. don't want to like new players or inexperienced players. We don't want to like assault with all these Right. markers on the screen at once. Yeah. Some of the watch faces for my watch are absolutely ridiculous. It's like the highest voted one I was looking at the other day. Is like, I don't know how you Hay gente para todo, Oral, que ya lo sabes. read that. It's just a clutter of 20 different complications or whatever, and it's like I don't know how to read it, but some people do. So giving people that agency. Let's see. Are there any upcoming plans for passenger transport missions now that we have things like the 890 Jump, the 600i, the Phoenix for luxury transport, as well as the Valkyrie, the Prowler, the Cutlass for troop transport? Maybe something as simple as picking up a group of NPCs from one place and dropping them off at another place. Oh, as simple as that. Dicen de que, claro, de que la posibilidad de que haya misiones de transporte de personas y que quizás sea tan simple como llevar quizás podrás hacer una misión tan simple como tan sencilla como llevar un grupo de pasajeros de un lugar a otro, ¿no? Y el desarrollador dice, ah, sí, claro, tan simple como eso, en plan de que es algo jodido, evidentemente. Simple as that. Okay. Just herding a bunch of NPCs and getting them to Yeah. go into one place and getting Yeah. them all to sit down, all to strap in, and then fly them up, and then getting them to get up, and then getting them to get off the ship. Very simple, Luke. Yeah, I'll get on that. Yes, there is. We've just managed to get kind of I don't know, I'm gonna spoil things, but like AI can step off of ships now, certain ships. Certain ships. Certain ships. Like, yeah, there are so many ways on and off of ships, obviously, that yeah, there's another problematic. one. And it's easier to get off of a ship than it is to get back on it, as I'm sure all players know who have landed on an uneven surface, right? Yes. So, obviously there'll be probably done from landing pads or at least some flat ground. Mm-hmm. I imagine if we can get AI off of a ship, we can also get AI on a ship, and they should be able to use all the same animations that players do to sit in the locations that players sit in. So yes, again, if you want to do this properly, we want dialogue. Otherwise, there'd be like these mute kind of. It'd be like basically moving cargo with legs around, like Otherwise. Bueno, dice que claro, que es una movida porque tendrías que si se dota la peña de poder, a los NPCs de poder bajarse de una nave, pues también se podrá dotar a la gente de subirse en la nave. Que tendría que tener un hangar con una superficie plana y que es básicamente una situación en la que nos encontraríamos a carga con piernas. Yeah, you want dialogue. You want to kind of entertain them as well. You want you don't want to just have them again cargo with legs, just sat there, happy. You want missions that want you to take them places, like see certain things, and then we have to make it like the law system be able to understand kidnapping for a start. What happens? Y además dice que claro que una vez tengas todo ese diseño de que claro no van a ser solo cajas con piernas, o sea carga con piernas, ¿no? Debería ser, tendrás que entretenerles, tendrás que enseñarles lugares, tendrás que pues darles algo que hacer, ¿no? A los NPCs.
Y luego pues tendrías que reescribir el lore para volver a tratar el tema del secuestro. When you blow up a ship Yeah. full of 30 NPCs, what does that do to your crime stat? I don't know. If hijackers come on and like start waving the gun around, what do these guys do? There's it. I'm sure it sounds simple. It's not. Yeah. It's not that simple. But we have the beginnings of this. Claro, dice que al final que suena simple, pero no es tan sencillo. Hay que tener en consideración muchas cosas. Y el secuestro es una de ellas, por supuesto. Yeah. Well, I mean, I am legally bound by YouTube comment and fealty to state that my favorite ship is a particular exploration ship. But the real ship that I've been looking forward to is something like the Genesis Starliner. For passenger transport has been, I don't know why. I have no idea why it absolutely fascinates me, but I think it's the idea of interactive cargo. Yeah. I think it's the idea of cargo that can get sick, cargo that can get pissy. Dice Discolando que a pesar de que está medio obligado a decir que su nave favorita es cierta nave de exploración, para él en realidad su nave favorita es la Starliner, la Genesis Starliner, y que le fascina el tema de pasajeros, ¿no? De pasajeros, y que no sabe exactamente por qué, pero que no sabe si es por el tema de que es carga que puede ponerse enferma, que puede enfadarse. Cargo that can yell at me or Que te puede gritar. with each other. It's Que se pueden pelear entre ellos. I personally, and I'm speaking only as myself here, the possibilities for passenger transit are one of the most exciting and gameplay rich things for me, and it's one of those things I just kind of wait for. I'm like Genesis Starliner me. What's interesting about what you're saying there is something. I am a glutton for punishment. Pues fuera coñas, en realidad lo que acaba de decir Discolando sí es la hostia, ¿no? El hecho de que tengas que llevar a carga, pero la carga que lleves. O sea, aquellos que nos planteamos ser camioneros, el ser camioneros, pero llevar transporte de pasajeros y pensar en todas esas cosas, pues es la hostia, ¿no? O sea, que ya no es solo el hecho de que... O sea, puede llegar y venir una marchama en vano e intentar asaltarte para convertir a esa carga en esclavos. O sea... Es que... eso puede ser muy interesante. Is something we've been What I do for work. Go ahead, continue. Wanting to do for a while. Take away the fact that they're people and speak, and obviously it's a much nicer experience to be like the host aboard a ship. But we want to do cargo that is volatile, or has a time limit, or can't touch space, right. or... Queremos hacer cargo, lo que había dicho Escolando, que dice, además, queremos hacer cargo que sea volátil, que tenga caducidad. Or can't be put next to this type of thing, or, you know... Que no pueda ser puesto al lado de un tipo de material en concreto, ¿no? Que dos materiales no se puedan poner juntos. No, and what you're talking about there is... Chlorine and muriatic acid. Exactly, is what you're talking about in extrapolated into people, like... Claro, lo que estás hablando es extrapolar eso que están diciendo de la carga, es llevarlo a la gente, ¿no? Yeah. And we want to be able to do all that kind of thing. The simplistic, like, don't shake this, this box, Yeah. and stuff. Yeah. Yeah. I see. I know chemistry. Let's see. What are your intentions? We're almost out of time here. We'll see if we can cram a couple more of these in here. Yeah, don't touch the desk. Yeah, you really didn't put this together well. I didn't put it together at all. I stole it from the commissary. What are your intentions regarding mission gating, i.e. requirements that a player must fulfill in order to accept a mission? For instance, does it make sense for players who only own a Gladius to accept transport missions, which they cannot possibly complete? Well, there's ship rentals and stuff. I mean, there are ways to achieve those things, but basically mission gating in general. What are your thoughts on restricting access to certain missions to people based on Claro, what ships they... Está hablando de algo curioso, ¿no? Es el hecho de que una persona que tenga una Gladius, que no pueda pillar una misión, por ejemplo, de carga, ¿no? Pero teniendo en cuenta que efectivamente también tiene la posibilidad de alquilar la nave, pero ¿qué opina de ponerle requisitos a las naves o prerequisitos de que tengas una nave para hacer determinada tarea?
Es decir, no te puedes pillar una misión de combate si vas en una... Si vas en una Hull C. No lo sé. They own or Okay, not based on what ships you own. Obviously, you can rent a different ship. You can work as a party and accept these missions and put them in someone else's ship. You can, yeah. So not based on that. If you have a Gladius, then like what we will do is we'll put all the missions in genres, as it were, and like in folders, and you can close the box folder, the cargo folder, because you aren't capable of doing that. So you'll never get mixed up with that. And what you'll probably only ever really have, like, the first mission from every cargo kind of courier organization. You'll only have their first mission because you've not started progression. Right. So when it comes to gates, progression, like reputation, those will be the gates. Yeah. Yeah, very hard gates like criminality. Like if you have an active crime stat on you, certain organizations won't have anything to do with you. Certain organizations might be more interested in you. But when it comes to like level 5 wanted, no one wants, one of the top 10 on like the watch list, like working for them, because that's just a dead giveaway. Like not even a criminal would want that, someone so recognizable working for them. So yeah, there are hard like barriers to that. And then there are these reputational ones that we're working on, which is, I might have a high reputation with Miles Eckhart, but that makes me like not favorable by someone who doesn't like Miles Eckhart, or Que dice que a la hora de hacer restricciones por naves, que está pensando más en la hora de restringir basado en reputaciones, que las reputaciones en la verdad... O sea, que tú cuando accedes a las misiones, accederemos a las misiones a un nivel básico. A partir de que vayamos haciendo, pues irán desbloqueando niveles, ¿no? Se irá expandiendo las posibilidades de las misiones que tengamos o a las que podamos acceder. Entonces, que en ese sentido, que evidentemente, hombre, yo creo que un tipo que lleva una Gladius, cuando pille una misión de carga y no puede llevar la caja, pues se quedará sin hacer esa misión y podrá hacer las de combate, evolucionará las de combate. Las de combate le irán dando más pasta, y no tendrá sentido hacer esa misión de caja del principio, ¿no? Quizás. Entonces, yo creo que como que él está diciendo que prefiere tirar por ese camino. Luego también estaría otro tipo de línea divisoria en cuanto a la posibilidad de acceder a misiones. Es el hecho de tener 5 puntos de criminalidad, ¿no? Si estás full de criminalidad y eres el más buscado, pues nadie te va a querer dar una misión, pues es como... eso va a acabar mal, ¿no? Si eres el más buscado de tal, pues que te den misiones, pues tendrás muchísimas menos gente que te quiera dar misiones. También está la posibilidad de que incluso si tú, por ejemplo, haces una misión con Miles, pues que haya una persona a la que no le caiga bien Miles, o un NPC, ¿no? Que se llame Malcolm Miles o lo que sea, y que entonces, como haces misiones con él, pues que no encuentres misiones con la otra persona o no sean tan beneficiosas, ¿no? It's just, I guess it's how do these people know these relationships and that, and how much does it affect them? But gates will be, we have gates now. They're very simplistic. You'll notice maybe that, like the bounty missions, there's an introductory mission. Once done, it unlocks a whole host of offers from other people. Right. There'll be an easy mission. Once you've completed that, you'll start getting offered medium ones and then hard ones, and we're expanding that for 3.8. But that's so simplistic, such a simplistic gating system. Whereas we are going towards this reputation as gate. Are there plans to implement faction-wide bounties? An example would be like kill nine Tails pilots, and you get just kill 9 Tails pilots. That's what they're saying. Kill 9 Tails pilots, and you get $250 credits per ship you shoot down. Like not a go to a point and then stop. Kind of like an open end. Just hey, you fight against this faction for the next 3 hours, and however many you kill, we pay you, kind of thing. Yep. Yeah. So. Y si se van a poder incluir misiones, o va a poder haber misiones, pregunta un usuario, en el sentido de que pues que tengas un encargo, ¿no? Un encargo en el sentido de mátame no sé cuántos piratas de los Nine Tiles durante 3 horas.
pues cada uno que mates, pues te llevas una recompensa. So there are short-term plans and long-term plans. Like the Like there long-term always. plans are that we that as I was talking about these reputations, Mhm. right? So if you got to a certain reputation with a security company, like or Crusader Security or someone like that, a law enforcement agency, you could be deputized, and therefore you could go around and start getting money for anyone you arrest. Shoot out the sky, take the body, whatever form arrest is currently in. Like for instance, right now arrest is an empty function that has remove crime stat, and we have to have that because otherwise you get in this death loop with arrest, like a landing zone, when the security kill you. So that is the arrest function right now, but obviously you can imagine that it'll send you to prison, and that will be the arrest loop from there on, and you'll be allowed to surrender and stuff like that. Stuff I'll be going into in my citizen I was just gonna say, you just brought prisons up. Yeah. So yeah, you can imagine that. No, I forgot the question. What is it? Faction wide. La madre que lo parió. Empezó a hablar de las prisiones y de que, claro, de que ahora mismo el sistema de arresto es simplemente el reventar o que te revienten, ¿no? Y que ya está, y que te quita la criminalidad. Eso es lo que se conocerá como arresto, entre comillas, dijo. Y después de contar eso, dice que se le olvidó la pregunta, que la pregunta iba de si iba a haber misiones que tenían que ver con, pues durante un tiempo determinado, pues que tengas que, por ejemplo, cargarte a pilotos de naves de los Nine Tiles y pues se le fue básicamente. Yes. Faction wide. Yeah, so Open short bounties. term. Open bounties. Short basically. term. Short term. The CDF is a. Claro, y dice además que está hablando sobre que tiene misiones a largo plazo y misiones a corto plazo. La misión a largo plazo sería el tema de los arrestos. Y luego las misiones a corto plazo, que le llamó CDS, que no entiendo muy bien por qué. I think it's some kind of citizen or Citizen Defense Force. civilian Defense force that's run by the advocacy. So we will be CDF, que es una movida que es Civilian Defense Force, o sea, defensa de fuerza civil, que es una movida de los Avocati, a ver. introducing a mission that should you have a Que viene, está hablando ahora, se refiere a las Open Bounties, ¿no? Recompensas en plan abiertas, de que puedes ir integrando criminales y que por esos criminales pues que te vayan pagando movida. credentials. You are able to basically do that. You can scan a ship and you will be able to see all the people on it and all of their crime stats. And each of their crime stats, if they have a crime stat, will be worth some amount of money to you. This is players, this is... Claro, la idea sería que tú escaneas una nave y, por ejemplo, ves lo que hay en la nave y ves las personas que hay en la nave y cada persona pues puede que tengan criminalidad. Imaginemos que tienen criminalidad, pues tendrán una cierta cantidad de criminalidad. Y dependiendo de la criminalidad que tengan, pues te dará una cantidad de dinero, ¿no? Esa gente te podrá reportar una cierta cantidad de dinero. AI. Like obviously we're going to have to balance this very carefully. Crime stat level 1, Right. which a lot of people have. It'll be hardest to get crime stat level 1, by the way, because the way we're... Dice que tendrán que balancearlo adecuadamente, que mucha gente tiene el crime stat de level 1, pero que dice que también hará mucho más difícil de conseguir el crime stat de level 1 que de lo que es ahora, ¿no? La verdad es que ahora está un poco cogido por pinzas todo el crime stat, ¿no? Es muy es muy GTA por el momento. Es muy GTA y menos Star Citizen. Star Citizen no puede ser una mecánica tan sencilla como la del GTA. We're implementing fines now. No debería. Not taking the money straight off of you, we're leaving them on you, so we can bring a lot more down into crime stat, into misdemeanors rather than where they are now as a felony. But crime stat 1, we don't really want people going around murdering crime stat 1s and getting huge rewards, so that should be low.
Whereas Crime Stat 5's, go at it. So yeah, there are plans. We are working Claro, on. habla de que no quiere tener a todo Dios ahí matándose entre ellos, sino que si tienen a nivel 1, pues que tendrá rewards, pero no te van a ir ahí a reventar la cabeza. Pero si tienes un alto nivel de criminalidad, pues tendrá una gran recompensa y bueno, pues que allí vas, ¿no? A matar al tipo. Them actively, these short-term ones, and the long-term ones are much more like I think the idea of them being perks to like you've worked hard enough for this security company that they now deputize you is really cool. All right, last question. Are there plans to implement more missions and contracts that don't sound like suspicious, underhanded, or criminal jobs? We were talking a little bit about this before the show. I was in Spectrum just the other day, just watching the chat, and somebody was what I thought was a pretty valid complaint, quite honestly, in that like all the mission givers are Shady. Claro, dice si hay alguna posibilidad de que haya... Es que me encanta decirlo, en verdad, yo le he pillado cariño. Daedores de misión. Alguna vez vamos a tener que buscar eso. Procuradores de misión... Contratadores... No. Tenemos que buscarle alguna palabra a eso. Pues nada, dice que básicamente que pues ahora mismo todos los daedores de misión Star Citizen están en el lado de las sombras y que el jugador pide si va a haber la posibilidad de poder tener algún jugador que no esté en el lado de las sombras. Es que lo de misioneros, sí, hombre, los misioneros son los que se van... Misioneros dadivosos, madre mía. Donante de misiones, joder. Madre mía. Bueno, pues el caso es ese, que... Yeah. The shady, and this person's like, I don't want to play shady. Their word was renegade. They obviously play some Mass Effect, because I don't want to play renegade. Because I want to be a good person. I want to play a good person. I want to take missions from good people. Why is everybody I'm taking a mission from such a piece of crap? And when you said this to me, Claro, dice claro, hay gente que dice que yo quiero coger misiones de gente buena. ¿Por qué tengo que coger misiones de gente siempre de que son un pedazo de basura? O sea... me gustaría poder pillar misiones de gente noble, ¿no? it's like, surely there's, yeah, they're absolutely right. Like it's one I'll obviously raise with the writers, like who come up with these mission givers, like, what am I dropping someone else in it? Yeah, I have, haven't I? Oh well, yeah, but there are two security guys. Oh, no longer. Is this okay? Yeah, it's fine. Okay. I thought you touched something then. No. Right. So there is two security guys who are going to be on Horizon, whatever. Wilmslow. And nailed it. They are good guys. They're, I guess, our first good guys. Me dice que va a haber dos tipos nuevos de seguridad en New Horizon, que viene siendo la ciudad de Crusader, las zonas de de Crusader, y que ahí pues vendrá la gente de colequeo, la gente noble y buena. But yeah, it's Horizon. I hadn't really realized they live in the grey. Like Battaglia, she's not bad. Bad. It's just not gonna. Yeah. Yeah, I think maybe the fact that she's in Levski and looks a little run down makes you think, oh, she's shady, but... Yeah, but Vamos a ver. Dice que Reco Battaglia no es shady, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo no va a ser una...? Esa es la peor de todos. Esa es la más jodida de todos. Porque te dice que le vas a hacer una misión ahí de entregar una movida de minería. Ni te dice ni qué es. Pero luego, ¿sabéis dónde entregáis las misiones? Las cajitas de Reco. Las cajitas de Reco se entregan ahí donde está el Wallace Clean, que es el junkie máximo ahí. Algunas se las llevas para allá abajo, ¿sabes? Esa le da todo, le da la carne y el pescado y no dice nada y nadie se entera. Es la peor de todos, hombre. Dice que no necesariamente tenga por qué ser de las sombras y tal, porque está el Lesky. ¿Cómo que no? Si es una... Madre mía.
Who's probably the most great? Pacheco is Bad. bad. Yeah, Bad. The There's no one Hurst- altruistic yet. There's no one altruistic. Yes, Yeah. you know, Hurston is corporate greed, and I'm just going to default to thinking they're evil. Whatever. Eckhart is based on Phil Miller, so he's Thug. obviously based, huh? A thug. He's obviously a terrible person. Yeah. But it's a real eye opener. Just- That really. When I say that, I'm usually half a planet away from Phil. Just make sure he's not going to come crashing through the door like the Kool-Aid Man. All right. That's it for this week's show, guys. Thank you so much for taking your time out of your day to hang out with us, chat a little bit about missions. This will be the last SCL for a little bit. We have CitizenCon in approximately 7 or 8 days, depending on how you count your days. That is Saturday, November 23rd. The big presentation and everything starts approximately at 1 p.m. UK time. We're going to have a little pre-show chat, just to get people going, probably around 12:30, depending on how all things go. That'll be available for everybody on twitch.tv/Star Citizen, which is the same channel that we're broadcasting on right now. So be sure to tune in there. We got a whole days of activities going, all kinds of panels, presentations, opening ceremonies, closing ceremonies. You got a panel on prisons. You want to tell us something right now? You want to just spoil it? No, I don't. No, you're gonna have to, I tried. You're gonna have to tune in. Bueno, dice que vamos a tener la CitizenCon en breves, que faltan 7 días, chavales, y le dice que le dice al colega que tiene un panel en la CitizenCon, que si quiere spoilear algo, y que dice que no, que pasa. November 23rd, and then of course we'll be back after CitizenCon with our regular programming and stuff like that. So, Luke, thank you so much. You're welcome. Thank you so much for taking the time. Everybody's in CitizenCon Crunch, and I appreciate you taking an hour out of your day while everybody's. I hope this was adequate filler. I always hope this is adequate filler. That should just be my sign-off from now on. For Star Citizen Live, I'm Jared Huckabee. I hope this has been adequate filler. Estaba diciendo que hubiera encajado adecuadamente, ¿no? Adequate filler. Le dijo el colega a Discolando al final que solo espero que hayan encajado adecuadamente. Qué friki es, Dios mío, madre mía. Y bueno, pues Discolando se despidió con eso y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer, chicos, es que voy a parar un momento y vamos a mirar ese roadmap. ¿No? Vamos a mirar ese roadmap. Así que voy a darle al stop streaming y lo arranco, pero ya.